Muy bien. Eh, Continuamos con nuestra sesión. Eh, Vamos a pasar ahora a la siguiente parte, ¿no? Ya hicimos una presentación sobre algunos elementos descriptivos que ustedes pueden tomar en cuenta para hacer sus análisis. Ojo, no es todo lo descriptivo que hay, apenas he dado algunos ejemplos. Por favor, traten de revisar el detalle de los manuales que les he compartido tanto de Excel como de CPCS para que puedan hacer aún mejor sus análisis descriptivos. Tomen en cuenta que el alcance de sus investigaciones, muchas son descriptivas, entonces tienen, o sea, ya en el procedimiento y sobre todo ya cuando tienen que hablar de las herramientas que van a usar a nivel ya de análisis, tienen que mencionar un poco de, bueno, cómo van a usar esas herramientas, qué van a hacer, pretenden hacer histogramas, gráficos, etcétera. ¿Sí? Entonces esa es la primera parte que hemos acabado de revisar. Pasamos ahora a la siguiente fase, de hecho, ¿sí? La fase 6, que es una parte aún más importante, pero también más compleja, ¿no? Pero de todas maneras vale la pena que conozcan, porque es la parte ya más inferencial. ¿Qué nos referimos con la parte más inferencial? ¿Ya? Igualmente resumiendo, para no demorarnos mucho en este tema de las láminas, la idea es básicamente que todos ustedes, prácticamente todos, con alguna que otra excepción, van a trabajar con muestras, ¿sí? Y a través de las muestras van a tratar de hacer, o puede que en algunos casos traten de hacer, inferencias, no necesariamente sobre poblaciones, también pueden ser inferencias sobre las mismas muestras comparadas con otras. Pero el punto es que ya no solamente se trata de hacer una descripción de los datos, sino también de aplicarle ciertas pruebas estadísticas para tratar de probar hipótesis o rechazar hipótesis. ¿Sí? Entonces eso también es un elemento clave que vale la pena considerar en el análisis estadístico para sus respectivas investigaciones. ¿Sí? Entonces, eso es de lo que vamos a tratar en este bloque. ¿Sí? Y para ello, bueno, hay que mencionar algunas definiciones previas, algunos conceptos previos que pueden ser necesarios para entender a cabalidad esta primera exploración, ¿no? Verán, vamos a hacer un resumen súper rápido de varios temas de estadística que en realidad son parte de cursos enteros, ¿no? A veces semestres, dependiendo de dónde estudien. Entonces, nosotros vamos a ver esto súper de pasada, pero necesitamos verlo para que ustedes después decidan qué herramientas van a tomar. Ok, entonces, bueno, eh, nuestro objetivo va a ser bien concreto, no nos vamos a detener en, bueno, qué es la estadística y cosas así, no, vamos a lo concreto. Lo concreto es que queremos aprovechar el hecho de que tenemos muestras para tratar de probar hipótesis, de alguna forma, de tratar de probar hipótesis. Y esto de una manera nos puede ayudar a generalizar nuestros resultados, sea a una población o sea al momento de comparar nuestra muestra con otras muestras o para ver las características de la muestra que tenemos. ¿Sí? Para ello necesitamos mencionar o aclarar muy rápidamente algunos conceptos. ¿Ya? Entonces, vamos a ver muy poquito, pero vamos a ver un poco de conceptos de la estadística inferencial. Primero, el concepto de distribución muestral. ¿Qué significa esto de distribución muestral? Lo voy a explicar más rápidamente con un ejemplo. ¿Ya? Entonces voy a ponerme la siguiente lámina. Les invito a pensar en el siguiente escenario. Tenemos una población. ¿Ya? Una población que puede tener su promedio, su media, la letra mu, la letra griega mu para hablar de la media de la población, y sigma la desviación estándar. ¿Ya? No se preocupen mucho de los detalles de esta población. De hecho, puede ser una población con una distribución muy irregular. Ya imaginemos que estamos sacando el histograma de la población de cualquier variable. Y es muy irregular. ¿Ya? Entonces, de esa población podemos obtener una muestra con un determinado tamaño. ¿Ya? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Con esa muestra tratamos de intuir características de la población. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, digamos que yo de esa muestra saco la media. ¿Ya? En este caso la media está como M1C, el promedio. ¿Ya? El promedio. Entonces yo tomé mi muestra y saco un promedio. ¿Ya? Y ese promedio lo puedo graficar, digamos por aquí, es un promedio. Luego puedo pasar que otra persona o yo mismo vuelvo a tomar otra muestra de la misma población, ¿sí? Del mismo tamaño.
pero es otra muestra. Y vuelvo a sacar el promedio, x2 barra. Ese x2 barra, ese nuevo promedio, no tiene por qué coincidir con el primer promedio, porque son muestras. Entonces digamos que está más alto. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que en un escenario hipotético, les invito a imaginarse esta situación. Nosotros podríamos tomar varias muestras de esta población, ¿sí? Con el objetivo de tener varios promedios, y esos varios promedios los podemos dibujar como que fueran nuevas variables, ¿sí? ¿Para qué? Para entre todos esos promedios tratar de ver dónde está el valor medio, o sea, el promedio de los promedios. ¿Por qué tenemos interés en esto? O sea, ¿por qué de repente pensamos en este escenario hipotético que uno dice, bueno, no es realista? Sí, no es realista, pero esta es la propuesta. Si nosotros hiciéramos esto varias veces, ¿qué esperaríamos que suceda? Esperaríamos que el promedio de los promedios, o sea, si yo tengo varios promedios de varias muestras, sería de esperar que ese promedio de los promedios se acerque al promedio de la población que me interesa, sin importar cómo esté la población. Tiene sentido la intuición, o sea, si yo tengo un montón de promedios de varias muestras, el promedio de esos promedios se esperaría que se acerque al promedio de la población. ¿Sí? Entonces, esta es una distribución muestral. Es una distribución construida con varias muestras. ¿Ya? No me interesa mucho que se sepan a detalle la idea de distribución muestral, si no es un tema conceptual de este curso, pero sí me interesa que vean este resultado. ¿Sí? Y el resultado es que si nosotros pudiéramos hacer este procedimiento de forma hipotética, vamos a obtener un resultado que se llama el teorema del límite central, que es un resultado de los más potentes que hay en estadística y que nos sirve para todo lo que vamos a hacer más adelante. ¿Ya? ¿Qué dice el teorema del límite central? Si tenemos una población que tiene media M y desviación estándar S, o sea, una población, la distribución de las medias en el muestreo aleatorio, pero asumiendo que el muestreo aleatorio es simple, o sea, cada una de las muestras se hace asumiendo que las observaciones tienen igual probabilidad de obtenerse. Pero bueno, el punto es que si nosotros hacemos eso, al aumentar el tamaño de las muestras, surge una distribución normal de media M y desviación estándar S sobre raíz de N. O sea, ¿qué significa eso? ¿Ya? ¿Qué significa eso? Lo voy a ilustrar con un ejemplo que está disponible en esta página. ¿Ya? Esto es lo poco que vamos a ver de teoría, eh, teoría de probabilidades. Es lo único. Tomen en cuenta que yo he dado hasta cursos de todo esto y hemos con mis alumnos incluso hecho las demostraciones matemáticas, etcétera. Pero para ustedes no tiene sentido hacer eso, sino que más bien quiero presentarles gráficamente qué significa esto y la importancia. ¿Ya? Entonces, aquí tienen una gráfica, unos histogramas. ¿Ya? Entonces, imaginen que aquí tenemos el histograma de una población. ¿Ya? A la maldita sea. O sea, esta es una población que se distribuye de la forma más desastrosa posible. ¿Ya? Ustedes pueden dibujar incluso la distribución de la población. ¿Ya? Ya, ¿para qué me sirve esto? Noten, ya, aquí ustedes pueden ver que hay un dato en azul que es la media, min, que es el promedio, ¿ya? Entonces ahora supongamos que vamos a tomar muestras de esta población. Entonces digamos que yo tomo una muestra, entonces aquí ustedes pueden simular lo que significaría tomar una muestra. Entonces digamos, tomamos una muestra bueno, a ver, vamos a tomar una muestra de 5 datos, ¿ya? Entonces vean qué hemos hecho. Tomamos una muestra de 5 casos y de esos 5 casos sacamos el promedio. Volvemos a hacer el ejercicio. Supongamos que alguien más toma otra vez una muestra de 5 casos y saca el promedio. Y otra más toma una muestra de 5 casos y saca el promedio. Entonces noten que estos promedios no van a coincidir con el promedio de la población, que es lo que nos interesa, ¿verdad? Simplemente son unos promedios. Pero ahora digamos que nosotros hacemos este mismo procedimiento varias veces, pero esta vez ya no con 5, sino con 10, 10.000, 100.000, etcétera. ¿Qué es lo que yo quiero mostrarles? Aquí ustedes pueden notar que si yo obtengo los promedios de los promedios, ¿sí? Estos promedios tienden a acercarse al promedio de la población, ¿sí? Entonces, obviamente, esto no se parece a la población del histograma,
pero el promedio del histograma empieza a aparecerse. ¿Ya? ¿Para qué me sirve ese resultado? Ese resultado me ayuda a tener cierta garantía de que si mis muestras, por ejemplo, tienen un tamaño relativamente amplio, lo suficiente, yo puedo estarme acercando al promedio real de la población. Eso es lo que dice el teorema del límite central. ¿Ya? Vamos a ver, esto lo vamos a quitar. Veamos con n igual 25. Entonces, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera. Entonces ahí ustedes pueden, por ejemplo, ver que si vuelven a hacer el mismo ejercicio, esta vez con unas, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que tienen una muestra de tamaño 5 y hacemos 10.000 veces la repetición del ejercicio. Al haber aumentado la muestra, antes era más pequeña, era 5, ahora es 25. Vean lo que sucede. Esta gráfica se acerca cada vez más al promedio. Si digamos que en vez de 25 yo tengo una muestra, bueno, es la más alta que, pero a lo que voy es, mientras más grande es la muestra, tengo más certezas de acercarme a este promedio. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me sirve esto? O sea, no quiero que entremos en la parte teórica y no es ese mi interés. Solo quiero mostrarles ese resultado que se llama el teorema de límite central. ¿Para qué? Para mencionarles que si ustedes tienen una muestra lo suficientemente amplia, no tanto tampoco, pero lo suficientemente amplia, y esta muestra es representativa en cierto modo de la población, ¿sí? De una u otra manera ya esta muestra puede estarles acercando la media. ¿Sí? Claro que lo ideal fuera que esta muestra la hagan con muestreo aleatorio. ¿Qué es eso de muestreo aleatorio? Tengo todos los casos y selecciono al azar de todos los casos posibles, por lo menos unos 30, unos 40, unos 50. ¿Sí? Entonces, si pueden hacer eso, o sea, si ustedes pudieran hacer un muestreo aleatorio, tener todos los casos, y de todos los casos, de toda la población, escoger unos 30 bien escogidos de forma aleatoria, entonces, o más, unos 40 o 50, ya ustedes pueden tener cierta garantía de que el promedio que saquen de ahí se está acercando al promedio de la población. Y lo más importante, los promedios se comportan como distribución normal y les permite hacer todas las pruebas que vienen. ¿Sí? Entonces, eso es un tema importante. Ahora, aquí hay que ser un poco cautelosos. Muchos de ustedes no van a poder acceder ni siquiera a la población. Ejemplo, algunos de ustedes quieren analizar lo que pasa con las pymes en Ibarra, en el mercado de Amazonas, pero no van a poder acceder a todas las pymes. Entonces, ¿qué sucede? Que no van a poder muestrear sobre toda la población. ¿Sí? Entonces, ustedes van a poder hacer, y de hecho pueden hacer las pruebas estadísticas que vamos a ver más adelante, pero deberían indicar que los resultados son referenciales por esa limitación, porque ustedes no van a poder sacar toda la población en muestreo, pero de todas maneras se esperaría que lo que ustedes tengan es representativo de otra forma. Entonces, ustedes tienen que explicar con palabras cuán representativo es su muestra. ¿Sí? Si realmente quieren hacer un muestreo, la otra opción es que traten de conseguirse un listado de todas las empresas, como sea, pero siendo honestos, ¿no? Va a haber empresas que no se pueden acceder. Entonces ahí deben tener un poco de cautela con lo que vamos a ver a continuación, ¿sí? En ese sentido, tratar de guiarse también por expertos, pero sobre todo reiterar una y otra vez que las muestras que ustedes tomen a veces son más muestras por conveniencia, ¿ya? Pero bueno, pese a ello, podemos aprovechar algunas de las pruebas que vamos a ver a continuación, porque hay algunas pruebas que se llaman pruebas no paramétricas, ya vamos a ver eso. Bueno, entonces, en definitiva, ¿cuál es la idea del teorema de límite central? Muy rápido, es que los promedios se pueden comportar como esta curva. Esta curva es el equivalente a un histograma para datos que se dice que tienen distribución normal estándar. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja de una distribución normal estándar? Tiene media cero y lo más importante, sabemos cómo se distribuyen los datos para un determinado número de desviaciones estándar. ¿Ya? Estos, si quieren, son elementos que toman los softwares para poder construir un montón de pruebas de hipótesis. ¿Sí? Entonces, esto no es que ustedes necesiten aplicar, no necesitan hacer nada, necesitan simplemente asegurarse de tomar una muestra relativamente grande y, de cierta manera,
dar evidencia de que esa muestra puede ser representativa de la población. Ya. Entonces, una vez que uno tiene claros estos conceptos de que, bueno, ojalá mi población se comporte como una distribución normal, o perdón, no mi población, mis promedios. Si mis promedios se distribuyen de manera normal, o sea, se comportan como estas campanas, entonces yo puedo aprovechar otros conceptos de la estadística, por ejemplo, lo que se llama nivel de significancia. ¿Qué es el nivel de significancia? Es una probabilidad. Es la probabilidad de cometer un error, ¿sí? De caer en error, cuando ustedes hagan un análisis. Entonces, por ejemplo, yo quiero que obviamente mi análisis sea perfecto, pero están trabajando con muestras. Como están trabajando con muestras, es probable que el nivel de probabilidad del que ustedes cometan un error no es cero. Es imposible que sea cero. Entonces, siempre va a haber un error. La idea es tratar de escoger el nivel de significancia más bajo, la probabilidad más baja de cometer un error, ¿ya? Entonces, los softwares, cuando hacen las pruebas que vamos a ver a continuación, están asumiendo que por ahí hay una distribución normal en los promedios, o sea, se rige el teorema de límite central, y con estos resultados tratan de estimar niveles de confianza, ¿sí? ¿Qué es el nivel de confianza? El nivel de confianza es lo que sobra de probabilidad quitando el nivel de significancia, ¿ya? A veces para la gente es más fácil acordarse del nivel de confianza. Por ejemplo, si ustedes dicen que tienen un nivel de confianza del 95% en sus resultados, ¿qué significa? Que de cada 100 veces esperan que en 95 veces van a estar en lo correcto, ¿ya? Y solo el 5%, o sea, 5 de cada 100 veces van a estar equivocados. Entonces, eso es bastante útil porque de una u otra forma muestra que hay rigurosidad en su información. Ahora verán, tomen en cuenta que si ustedes no han hecho un muestreo en rigor, es probable que ustedes deban ser todavía más rigurosos, exigir un nivel de significancia más bajo, un error de 0,001, ¿sí? Porque el error, tomen en cuenta que ya no va a ser solamente por muestreo, puede ser también porque resulta ser que los datos no pudieron explorar a toda la población y cosas así, hay sesgos. Entonces, de todas maneras, las pruebas que vamos a ver a continuación en algo les pueden servir, pero ahí tienen que ser todavía más rigurosos, exigir que su margen de error sea muy bajo, ¿ya? Entonces, bueno, viendo nosotros las pruebas estadísticas que a continuación, creo que se va a hacer un poco más claro estos conceptos. ¿Ya? Entonces, solamente unos conceptos adicionales para complementar esto y ya arrancar con las pruebas. En estadística se suele hablar de la evaluación de hipótesis, pero en un lenguaje un poco distinto al que nosotros conocemos. Sobre todo es común hablar de hipótesis nulas e hipótesis alternativas. ¿Cuál es la idea? La hipótesis nula es una afirmación o posición por defecto, ¿sí? Frente a un tema. Y nosotros usualmente lo que buscamos es verificar si podemos o no rechazar esta hipótesis nula, ¿sí? Por ejemplo, hipótesis nula. No hay diferencia entre el salario de los hombres y el salario de las mujeres. ¿Ya? Esa es una hipótesis nula. Entonces es una posición por defecto. No hay diferencia en el salario. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, se puede plantear de esta manera. O sea, una hipótesis nula plantea que no existe diferencia estadística entre dos magnitudes. O puede decirnos cosas similares sobre dos muestras. El caso es que en una hipótesis nula, nosotros planteamos la posición por defecto. Por ejemplo, salario de hombre es igual al salario de la mujer, ¿ya? La hipótesis alternativa, en cambio, ¿qué es? Es la información, la afirmación o posición que surge cuando rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Usualmente, esta hipótesis alternativa es la que realmente ayuda a contribuir en la investigación. Entonces, por ejemplo, si yo digo, mi hipótesis nula es que los salarios de hombre y mujer son iguales, una hipótesis alternativa puede ser que el salario del hombre suele ser mayor al salario de la mujer, porque vivimos enormes desigualdades de género, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Encontrar evidencia estadística para, en efecto, poder verificar que es así, que el salario del hombre es mayor al salario de la mujer, que las ventas en un año son mayores a las ventas de otro año, cosas de ese estilo, ¿ya? O sea, en definitiva, las pruebas de hipótesis son una forma como nosotros aprovechamos los resultados del teorema del límite central. Esto de que los promedios, si ustedes toman un montón de promedios, parece que se comportan de esta manera, ¿sí? Entonces nosotros aprovechamos este resultado para evaluar hipótesis, ¿ya?
Ok, es mucha información probablemente de golpe y todavía tenemos más información porque hay que tomar en cuenta que en estas pruebas de hipótesis debemos sobre todo buscar, aparte de la significancia, algo que se llama el valor P. ¿Ya? Entonces igual lo voy a explicar súper rápido porque ya en los ejemplos espero que se refuerce la intuición. Pero bueno, ¿cuál es la idea del valor P? El valor P es básicamente la probabilidad de obtener un resultado estadístico al menos tan extremo como el que hemos obtenido en efecto, bajo los supuestos de una determinada hipótesis nula asumida como verdadera. ¿Ya? Me explico. Voy a poner esto en un gráfico. ¿Ya? Entonces, digamos que yo sé que tengo una hipótesis nula, a veces se le pone como H0, y esa hipótesis nula dice, el salario del hombre se me hace, el salario promedio, ¿no? Del hombre, se me hace que es igual al salario promedio de las mujeres. Ya, esa es mi creencia, ¿ya? Y la hipótesis alternativa sería que no, o sea, que el salario del hombre no es igual al salario de la mujer, y de hecho hasta podemos decir que el salario del hombre es mayor, ¿ya? ¿Cómo yo puedo verificar esta hipótesis? Sí, o sea, ¿cómo puedo yo decir que esta hipótesis es o no es acertada? Entonces, lo que yo puedo hacer es, ok, tomo una muestra y en esa muestra obtengo salarios, ¿sí? Aquí están, digamos, un hombre, dos hombres, una mujer, dos mujeres, ¿sí? Entonces, digamos que esta es mi muestra. Y tienes un salario de 110, 108, 290, ¿ya? Y podemos sacar los promedios. Entonces, noten aquí que yo podría sacar los promedios y después eso me va a dar un número, ¿ya? A ver, hagamos algo más fácil, más rápido, ¿no? De 110, 108, el promedio aquí sería, a ver, sería 109, ya. Y en cambio aquí pongamos que sale 100 y 120, digamos. Bueno, sí, 120. Entonces aquí me sale 110, ya. Entonces digamos que en mis muestras salió esto, ¿ya? Entonces este es el salario promedio del hombre y este es el salario promedio de la mujer en mi muestra. Entonces en mi muestra, ¿cuánto es la diferencia? Si yo hago la resta, salario hombre menos salario de la mujer, me sale una diferencia de -1. O sea, resulta ser que en esta muestra la mujer está ganando más que el hombre. Sin embargo, si yo digo, a ver, esta diferencia es significativa estadísticamente, entonces ahí viene un tema. Digo, a ver, yo voy a hacer mi gráfica aprovechando que sé que las medias se distribuyen de forma normal. Y voy a decir que, bueno, en el centro está el cero, no diferencia. Cero es el caso de no diferencia. Bien, me salió una diferencia de -1, pero tal vez el -1 no es un dato muy extremo. Entonces, como el -1 no es un dato muy extremo, si recuerden que estamos diciendo que tenemos las medias aquí, y las medias se están asumiendo que se distribuyen como una normal. Entonces uno dice, tal vez el -1 no es tan grande, no es una diferencia tan grande, ¿sí? Yo digo, ok, yo digo que mi nivel de significancia es del 95, perdón, mi nivel de significancia es del 1%, o sea, mi nivel de confianza va a ser del 95, del 99%. ¿Eso qué significa? Que para yo rechazar esta hipótesis nula, necesito algo que se salga del 99% de casos. Entonces, imaginen que yo estoy ahorita resaltando el 99% de casos. ¿Qué es lo que me va a sobrar? Me va a sobrar unos casos bien extremos, que serían el 0.5% de casos en cada lado. ¿Ok? Entonces digo, bien, obtuve este -1, ¿sí? Obtuve este -1 de mi muestra, de la diferencia del salario hombre y salario mujer. Lo grafico en esta situación y digo, a ver, el -1, eso no es lo suficientemente extremo como para yo decir que la hipótesis nula no vale. Imaginen que esa región que está en amarillo es la hipótesis nula. Entonces, uno dice, no, parece ser, al menos con esta gráfica, que el -1 no es un dato tan extremo. No me da suficiente evidencia para decir que los salarios son distintos. Necesitaría yo tener una muestra más, con una diferencia más grande. Digamos, si la diferencia fuera -100, entonces el -100 está por acá y es una diferencia muy grande que ocurre en el 0.5% de veces o menos. ¿Ok? Entonces esa es la idea de la hipótesis en estadística. Ya estoy simplificando un montón y omitiendo un montón de detalles
para más o menos darle solamente la intuición, que es lo que me interesa. Que cuando hacemos pruebas estadísticas, estamos buscando que las diferencias entre las variables que comparamos sean tan grandes que nadie nos pueda rechazar, o si nos rechaza sea, pero con un porcentaje mínimo. Y aquí viene el tema del valor P. ¿Qué es el valor P? Imaginemos que la curva continúa. Entonces voy a continuar la curva. La curva, recuerden que es el histograma. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un valor todavía más extremo que menos 100? Lo que está a la izquierda de menos 100. Digamos que este es un valor P. Ese es el valor P. Es la probabilidad de encontrar un valor más extremo de lo que ya hemos encontrado. Para el menos 100, el valor P puede ser 0.001%, digamos. ¿Qué significa? Que encontrar un valor todavía más extremo es bien improbable. Por tanto, ya este valor es lo suficientemente extremo como para decir que sí, hay diferencia entre hombre y mujer. En cambio, pensemos en el menos 1. El menos 1 probablemente tiene un valor P, que si yo cojo y digo, bueno, todos los casos, hay casos más extremos en un 40% de ocasiones. Valor P, en este otro caso. Entonces, ¿qué significa? ¿Puedo encontrar valores más extremos que menos 1? Sí, 40% de veces. Entonces, hay una probabilidad del 40% de encontrar valores más extremos. Por tanto, menos 1 no es tan extremo. Como no es tan extremo, no puedo rechazar esta hipótesis. ¿Sí? Entonces, todo lo que les acabo de decir, así es que por ahí alguien se perdió con tanta cosa, puede volver a ver el video con calma y revisar también los documentos extra que les voy a compartir, pero el punto es que cuando hacemos pruebas de hipótesis, en definitiva lo que estamos viendo en términos estadísticos es ver si la diferencia entre las variables que estamos comparando es o no es lo suficientemente alta, como para decir que no es sostenible la hipótesis. ¿Sí? Eso es en definitiva lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Y para eso sirve el valor P. Por ejemplo, aquí está visto del otro lado. Imaginemos que aquí tenemos igual medias. Conocemos que se distribuyen de una forma. Obtenemos un valor observado de nuestra muestra. Y luego nos preguntamos, ¿este valor observado de nuestra muestra es o no es lo suficientemente extremo como para rechazar la hipótesis nula? Que es la que está, imaginen que la hipótesis nula es la que está en el centro. Entonces quieren rechazar esta hipótesis nula. ¿Cómo se rechaza? Alejándote lo más posible de H0. Entonces, tu muestra se tiene que alejar del valor de la hipótesis nula, pero tiene que alejarse bastante, y eso te indica el valor P. Entonces, mientras más pequeñito es el valor P, es mejor tu resultado. ¿Sí? O sea, todo lo que yo he dicho se puede resumir a eso. Mientras menor valor P, mientras más bajo sea tu valor P, tienes un mejor resultado. ¿Por qué tienes un mejor resultado? Porque un valor más pequeño de P significa que es muy improbable que encuentres un caso todavía más extremo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ustedes ven que el valor P es el que está en verde, ¿sí? Que es la probabilidad de tener un caso más extremo. Pero si digamos que yo tengo un valor más extremo, el valor P se hace todavía más chiquito y se hace más pequeña la probabilidad de encontrar algo más extremo. O sea, es lo suficientemente extremo como para rechazar el caso estándar. ¿Ok? Entonces vamos a ver algunas pruebas, ¿sí? Abuelo de pájaro, penosamente, pero vamos a ver algunas pruebas para que ustedes se habitúen a estos términos, ¿sí? Esto obviamente requiere un estudio completo de estadística. De hecho, estoy tratando de compactar clases enteras de estadística en apenas unos minutos, pero con la práctica uno ya empieza a habituarse. Entonces ahorita como que parecen un montón de conceptos abstractos, pero a medida que practiquemos van a ir viendo que no son tan abstractos. Ok, finalmente, esto también vale la pena que conozcan. Pese a que nosotros tratemos de ser rigurosos, nos basemos en estadística y todo, siempre hay errores. ¿Ya? Entonces, por lo menos vale que sepan que hay diferentes tipos de errores. Sobre todo hay lo que se llama el error tipo 1 y el error tipo 2. ¿Sí? ¿Qué errores puede haber? Digamos que ustedes están trabajando con la hipótesis nula. ¿Ya? Un error, ¿cuál es? Puede ser que ustedes digan, ok, ¿qué tal si la hipótesis es falsa, pero no la rechazo? Por ejemplo, ustedes vean este ejemplo, el que pusimos. Sabemos que el salario hombre-mujer no es igual, porque hay desigualdades de género. Al menos yo sé muy bien, y los datos lo dicen, las mujeres ganan menos que los hombres, por todo el tema de desigualdad. En promedio, obviamente, no hay mujeres que ganan mucho más, etcétera, pero en promedio. Sin embargo, tal vez la muestra que yo saqué no es lo suficientemente buena.
y no me saca esa realidad, ¿ya? Entonces, ahí estoy cometiendo un error. Entonces, puede ser un error que se llama de tipo 2, hipótesis falsa, pero la información no alcanza para rechazarla. Entonces, a eso se le conoce como error tipo 2 o también error de probabilidad beta, ¿sí? O sea, esta es la probabilidad beta, es la probabilidad de cometer este tipo de errores. Otro error puede ser que no, la hipótesis sea verdadera y yo la rechazo, ¿ya? Ejemplo de hipótesis que puede ser verdadera. Veamos. A ver, voy a poner un ejemplo. Digamos, hipótesis. El salario de los cristianos es igual al salario de los budistas, digamos. ¿Ya? Hipótesis alternativa que no son iguales. No son iguales. ¿Ya? Entonces, es una hipótesis bien peculiar, ¿no? Yo en lo personal creo que, no conozco los datos, pero creo que es verdad. O sea, no hay razón para creer que los cristianos ganen más que los budistas o que los católicos ganen más que los evangélicos, pongamos así ya. ¿Ya? Creo que no, no sé, creo que no. Supongamos que ya, no es así, o sea, ya, no es así. Pero resulta ser que por ahí tomaste una muestra en donde justo les levantaste información a cristianos y evangélicos con casos particulares. Digamos que por ahí en la muestra justo tenías un evangélico que ganaba mucho. Entonces resulta ser que tú obtienes lo siguiente, ¿no? O sea, aquí está tu campana. Recuerden que la hipótesis nula es el caso estándar, o sea, el que está en el central, el que queremos rechazar. La hipótesis nula. Y resulta ser que tú encontraste, digamos que aquí está la diferencia entre el salario del evangélico menos el salario del católico, ¿ya? Y resulta que encontraste un caso muy extremo positivo, este digamos que es cero. Encontraste un caso muy extremo positivo. Tu valor P es bien chiquito. O sea, la probabilidad de que encuentres casos todavía más extremos es bien baja. Digamos que este valor P es de 0.001, o sea, bien bajito. Entonces tú dices, no, el dato que yo encontré, este dato, esta diferencia, digamos que es una diferencia de más $1,000, bastante. Yo digo, no, resulta ser que en promedio los evangélicos ganan más que los católicos, porque mi muestra indica eso. Sin embargo, tal vez en el mundo real no hay tal diferencia, sino que es tu muestra. Entonces ahí en cambio estás cometiendo un error tipo 1. Tú también puedes rechazar una hipótesis que sea verdadera, ¿ya? Entonces, ¿para qué les hablo de estos errores? Igual, súper rápido, ¿ya? Este error tipo 1 de hecho es el alfa misma, es el nivel de significancia. Les hablo de esto para que sean cautos. Y cuando ustedes vayan a trabajar ya con una prueba estadística, se pregunten, bueno, ninguna prueba es perfecta. Todas tienen posibilidad de generar error. ¿Cuál es el potencial de esta prueba de evitarme errores? Si yo comparo dos pruebas, ¿cuál genera menos errores? Si yo tengo una muestra no probabilística, ¿qué prueba es mejor para jalarme menos errores? Cosas así, ¿de acuerdo? Porque incluso estadísticamente se sabe que hay pruebas que generan más errores que otras. Y un detalle muy importante, penosamente solo lo menciono de paso. Una de las cosas que quizá más deben preocuparse es en el poder de la prueba o la potencia de la prueba, ¿ya? La potencia de la prueba es esta capacidad que tiene una prueba de que la hipótesis sea falsa, H0 sea falsa, y en efecto la tienes, le rechaces. Eso se le llama la potencia de la prueba o el poder de la prueba. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Las pruebas más potentes. Entonces, por ejemplo, si ustedes van a escoger una prueba estadística, es bueno que digan, bueno, ¿y cuál es la potencia de esta prueba? ¿O cuál es el poder de esta prueba? ¿Qué significa el poder? Significa que sabiendo que es falsa la hipótesis, le atinas. O sea, es una prueba estadística que con la muestra que tienes realmente puede ayudarte a evitar errores. ¿Sí? Porque esto es lo que buscamos. O sea, esto es lo que hace que avance la ciencia y el conocimiento. Tener hipótesis falsas y rechazarlas. ¿Ya? Es lo que nosotros queremos. Ok, entonces no tengo más tiempo para explicarles este tema de la potencia y los errores, pero traten de estar pendientes de cuando escojan una prueba estadística, preguntarse cuál es el poder de esa prueba, cuál es la potencia de esa prueba. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes preguntan a alguien que sabe de estadística, se les puede guiar o incluso en internet ustedes pueden informarse más y pueden estar viendo que hay pruebas mucho más potentes que otras, según el tipo de información que usen. Y eso vale la pena que conozcan, ¿ya? Para que escojan las pruebas más potentes. Bueno. ¿Qué pruebas hay? Y ahora sí entremos en lo que nos interesa. ¿Qué pruebas hay?
Entonces verán, hay pruebas de dos tipos. ¿Ya? Por ahora vamos a concentrarnos en estos dos tipos de pruebas. Las unas son pruebas que se les llama pruebas paramétricas. Las otras son pruebas no paramétricas. Pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas. Su nombre viene de la propia estadística que usa. Las unas pruebas usan estadísticas paramétricas, las otras usan estadística no paramétrica. Entonces aquí yo les hice un resumen de cuándo una estadística es paramétrica y cuándo es no paramétrica. ¿Ya? Entonces vean, por ejemplo, en las estadísticas paramétricas se evalúan hipótesis para un parámetro, por ejemplo, la población, la promedio, lo que estábamos hablando hace unos minutos. En cambio, las pruebas no paramétricas se evalúan hipótesis para toda la distribución. ¿Ya? O sea, no estás solamente preguntándote si los promedios, no, sino pregunta si todo el grupo de datos cumple una propiedad. ¿Qué más? En las estadísticas paramétricas, usualmente se emplean datos cuantitativos como variables de intervalos, razones, números. En cambio, en las pruebas no paramétricas, ustedes pueden usar datos cuantitativos o cualitativos. Usualmente categorías. ¿Sí? O sea, ustedes se pueden plantear categorías, ya pueden usar pruebas estadísticas no paramétricas. ¿Qué más? En las pruebas paramétricas requieren supuestos, como la distribución de la población. Por ejemplo, que existe distribución normal, varianzas iguales, ya. Eso es lo que más complica, sobre todo cuando no se puede tener muestras completamente aleatorias. Pero es aquí donde ustedes tienen una ventaja. Si no pueden hacer esto, en cambio las pruebas no paramétricas no requieren ese supuesto. Pueden tener distribuciones libres. De hecho, no se pone supuesto sobre el tipo de distribución, o sea, cómo se ve el histograma de la población. Entonces, ustedes pueden, en muchos casos, si tienen muestras no aleatorias que quieren tratar de analizarles, pueden usar pruebas estadísticas no paramétricas. Ahora, si ustedes tienen una certeza de que lo que ustedes han obtenido de información es una muestra representativa de la población, entonces también podrían usar estadísticas paramétricas. Todo depende de cómo justifiquen, ¿no? O pueden usar ambas. La una no excluye a la otra. ¿Qué más? La ventaja de las pruebas paramétricas es que si se cumplen los supuestos, pueden dar más resultados y más conclusiones. En cambio, la ventaja de las pruebas no paramétricas es que son fáciles de aplicar y de interpretar. De hecho, todas estas pruebas en SPSS se pueden hacer de inmediato. Ok, entonces, hay varias pruebas estadísticas, ¿ya? Ya les voy a presentar algunas. Y también voy a hacer el ejercicio en SPSS de cómo se obtiene. ¿Para qué? Para que obviamente quede el video y con el video de estas pruebas luego ustedes puedan hacer la réplica respectiva o ya directamente lo apliquen a sus casos, ¿no? Entonces aquí tienen un listado de pruebas estadísticas paramétricas. O sea, estamos buscando parámetros, estamos tratando de entender cómo se comportan los promedios. Por ejemplo, hay una prueba para entender, bueno, hay pruebas de correlación y regresión lineal. Esto les puede interesar bastante. También hay la prueba T para comparar promedios. Hay también una prueba que se llama la prueba Z, de hecho, no sé por qué no le puse aquí. Entonces, la prueba Z para comparar porcentajes, ver si un porcentaje es diferente a otro. Y también hay las pruebas de análisis de varianza, las ANOVA. ¿Ya? Vamos a ver qué significa cada una. Y cuando empecemos a hacer estas pruebas, espero que ahí va a empezar a tomar sentido el por qué nos preocupan estos temas. Ok, pues vamos. Primero aclaremos el coeficiente de correlación. ¿Ya? El coeficiente de correlación o los coeficientes de correlación ya los hemos discutido en clases. ¿Ya? O sea, los coeficientes de correlación tienen tanto una dirección como una magnitud. ¿Qué es esto de la dirección? Si dos variables se mueven en un mismo sentido, correlación positiva. Si una variable se mueve en un sentido y la otra en otro sentido, correlación negativa. ¿Ya? Entonces es la primera idea, la dirección. O sea, la dirección me va diciendo si las dos variables se mueven en un mismo sentido o en otro sentido. Ojo, no siempre hay crecimientos. También puede ser que la una variable cae y la otra cae. Si las dos variables caen, también hay correlación positiva. ¿Sí? O sea, si las dos variables caen, también hay correlación positiva porque ambas se mueven en el mismo sentido. Ya, entonces eso ya hemos discutido un poco de correlaciones, ¿no? Eh, También vale la pena eh, notar algunos detalles. Los coeficientes de correlación, o sea, estos indicadores que nos sirven para ver o sea, cuán alineado está el movimiento de una variable y otra, tienen valores. Suelen estar entre -1 y 1. ¿Sí? Son los valores del mínimo y el máximo.
¿Cómo se interpreta? Por ejemplo, si tenemos una correlación de uno positivo o uno negativo, la correlación positiva o negativa es perfecta. Es decir, tenemos variables directa o inversamente proporcionales. ¿Qué significa esto? Ya, pongamos un ejemplo. Digamos que tengo las variables y igual 2x. ¿Ya? Si yo tengo esta variable y igual 2x, ¿qué sucede cuando x se duplica? ¿Qué pasa cuando x se duplica? Entonces digamos que x se duplica. ¿Qué pasa con y? Entonces, si x se duplica, ya pongamos números si quieren para verlo un poco más fácil. Eh, si x se duplica, ¿qué significaría? O sea, digamos que x inicial era 1 y luego x final es 2, se duplicó. ¿Qué pasa con y? Y inicial sería 2, ¿verdad? Porque y inicial sería 2 por 1. Y y final, ¿qué sería? 2 por 2, 4. Entonces, como pueden ver, también se ha duplicado. ¿Sí? Entonces, esto significa directamente proporcional. O sea, en la misma proporción o en proporción parecida, crece una variable y el crecimiento de la y también crece, se da y es perfecto. O sea, dos variables directamente proporcionales se pueden ver casi como una recta. O sea, crece x, crece y. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos correlación perfecta, ¿sí? Cuando tenemos correlación perfecta significa un uno o un menos uno y por tanto significa que las dos variables se mueven de forma lineal perfecta, ¿sí? O sea, una correlación de uno significa de hecho tener, o sea, es tan extremo esto que una correlación de uno significa que si ustedes grafican x contra y, las dos variables, x contra y, les va a dar una línea. Y si tienen correlación de menos uno, si grafican x contra y, les va a salir una línea, pero con sentido descendente. Una línea, exactita. Sí, sobre todo cuando usan la correlación de Pearson, que es la que vamos a hablar más adelante. Entonces, la correlación me dice eso mismo, ¿no? ¿Cómo se mueve una variable cuando se mueve la otra? ¿Ya? Entonces, estos casos nunca pasan en la vida real. O sea, se supone que estamos tomando variables del mundo real donde no se mueven perfectamente. Entonces, ¿qué es lo más usual? Que tengamos valores alejados de uno. Por ejemplo, 0,9 también es bastante improbable. Lo usual es tener, por ejemplo, 0,75, cosas así ya. Si tienes un 0,75 ya hay una correlación considerable, positiva o negativa. Digamos que esto es lo más usual. 0,75, 0,8, ¿ya? En cambio, una correlación baja es 0,10, por decir, 0,10, 0,25. Entonces ahí en cambio tú dices que no, los datos no se están alineando mucho. Tener correlación cero igual es casi, es muy raro, muy pocas veces pasa. Usualmente tienen una correlación de menos 0,10 o 0,10, cosas así. Entonces, vamos a ver con unos ejemplos esto de la correlación, ¿sí? Y para ello vamos con nuestra primera prueba. Entonces vamos a hablar de la prueba hecha con el coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? Entonces esta es nuestra primera de algunas pruebas estadísticas que vamos a ver durante lo que queda de nuestra clase. Ok, entonces, ¿en qué consiste el coeficiente de correlación de Pearson? Es una prueba estadística para analizar justamente esta relación entre dos variables, medidas en un nivel por intervalos o razón, o sea, numéricas, ¿ya? Dos variables numéricas. O sea, para poder sacar el coeficiente de correlación de Pearson, necesitamos que sean dos variables, ¿sí? ¿Y para qué me invento? Vamos a nuestra base. ¿Qué variables pueden servir para sacar correlación? Por ejemplo, necesitamos variables como la edad, ¿sí? Entonces, vean la edad, es escala, ¿sí? Una variable tipo escala. Necesitamos la edad y el ingreso laboral. Tenemos por acá el ingreso laboral, que también es escala. O sea, son dos variables numéricas que si las revisamos, para ambas hay datos. ¿Sí? Por ejemplo, ven que ingreso laboral tiene número, 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 número. Y vamos a edad también, que es la P03, tiene números. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer parejas de números. Y con parejas de números puedo sacar la correlación. No tiene que ser perfecto, o sea, no tiene que ser que toditos deben ser parejas de números, pero necesito que muchos sí tengan parejas de números en los datos. Pues ahí yo puedo hacer este análisis de coeficiente de correlación de Pearson, ¿ya? ¿Qué más? El coeficiente de correlación de Pearson se calcula, como les decía, ¿no? Con puntuaciones recolectadas de una variable versus las puntuaciones recolectadas de otra variable, en los mismos participantes o casos. Esto sirve para ver si hay relación lineal entre variables. ¿Por qué relación lineal? Porque el coeficiente de Pearson es como quien dice, ok, aquí hay una línea,
Veamos cuánto se ajustan a una línea los datos. Esa es la intuición del coeficiente de Pearson. Pero puede haber variables que se comporten no lineal. O sea, por ejemplo, puede ser algo cuadrático. En ese caso, el coeficiente de Pearson ya no nos sirve. Pero bueno, o sea, la mayoría de veces para investigaciones de nivel básico, intermedio, es una buena aproximación para ver si es que están relacionadas las variables o no. Entonces, vean aquí, en este tipo de pruebas de hipótesis, tenemos una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis nula? No existe correlación entre variables. Ese es nuestro caso por defecto. Asumimos que no hay correlación. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Ver si nuestros datos dan suficiente estadística para afirmar que no, en realidad sí existe correlación. ¿Ya? Verán, en la práctica, uno puede sacar correlación sin que la muestra venga de forma aleatoria. Uno puede sacar la correlación. El tema aquí es si esa correlación es representativa de la población. Y ese es el punto, que ustedes deben ver la manera de justificar que sus muestras son representativas. Repito, en el mejor de los casos sin hablar de muestreo aleatorio simple ni nada porque no tienen mucho tiempo. Y en algunos casos sus estudios son estudios de caso. Entonces, más bien aclarar bien que el caso es representativo. Pero ustedes tranquilamente pueden sacar la correlación. Ok, entonces, cuando ustedes sacan la correlación de Pearson, después pueden sacar otros datos. Por ejemplo, pueden sacar la correlación al cuadrado. La correlación al cuadrado, en cambio, les permite sacar algo que se llama el coeficiente de determinación. Eso sirve para ver cómo varían al mismo tiempo ambas variables o cómo la variación de una variable es explicada por la otra. ¿Ya? Pero mejor vamos a ver el ejemplo para no confundirlas. Listo, entonces vamos con unos ejemplos. Entonces vamos a comparar correlación entre tres variables. Pero en las correlaciones siempre son a parejas, ¿no? Pero tú puedes sacar al mismo tiempo para varias variables. Ejemplo, vamos a sacar la correlación entre ingreso laboral y edad. Luego entre ingreso laboral y horas trabajadas. Y esas van a ser las variables con las que vamos a trabajar. Ok, entonces vamos ahora sí a hacerlo práctico. Vamos a nuestro SPSS y bueno, aquí tienen los comandos, ¿no? Analizar, correlacionar, bivariadas. Entonces vamos a aplicar estas pruebas. Analizar, correlacionar, bivariadas. Analizar, correlacionar, bivariadas. Entonces esto les va a permitir sacar correlaciones. ¿Qué variables queremos comparar? Entonces, como les decía, quiero ver el ingreso laboral. Este es el ingreso laboral corregido. Quiero compararlo con la edad. ¿Sí? Ahora verán, antes de hacer esto, hay que corregir también la variable edad, porque la variable edad, si no me equivoco, tiene unos números que no son edad, que son el 98 y el 99. ¿Ya? Entonces vamos a corregir eso de una vez. Vamos a transformar, calcular variable, y en calcular variable, edad es la P03. ¿Ya? Entonces, P03 es la edad. Entonces ahora voy a crear una variable que se llama edad corregida. Y esa edad corregida va a ser igual a P03. ¿Ya? Que es la variable de edad original. Y voy a poner condiciones. Voy a pedirle que sea la variable P03 si P03 es menor a 98. Porque recuerden que 98 y 99 en esta base de datos significan otra cosa. Continuo. Aceptar. Y listo. Ya calculó mi variable. Aquí ya me avisa cuando pone ejecute. Es que ya se ejecutó. Y ahora sí, me voy a hacer mi análisis. Entonces vamos. Análisis, correlacionar y variadas. Entonces yo puedo decir quiero la edad y también quiero correlacionar con el ingreso laboral. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo le doy aceptar? Pearson. Sí, aquí hay que aclarar que es el coeficiente de correlación de Pearson. Pero bueno, el resto lo dejamos como está. Opciones, no hay mucho que decir, lo dejamos como está. Le damos en aceptar. Pues vean lo que nos arroja SPSS. Lo que SPSS nos está arrojando es una matriz de correlaciones. ¿Ya? ¿Por qué una matriz de correlaciones? Porque con una matriz SPSS logra hacer comparaciones en parejas. O sea, vean lo que tenemos en las filas. En las filas SPSS está poniendo la edad y está poniendo el ingreso. Y en las columnas, de nuevo, edad y el ingreso. Entonces, ¿para qué hace SPSS esta matriz? Simple y llanamente para que cada una de las celdas sea comparaciones en pareja. Edad contra edad, edad contra ingreso. Ingreso contra edad, ingreso contra ingreso.
Ahora, en la matriz de correlaciones hay una característica bien peculiar y es que la diagonal siempre pone valores 1. ¿Por qué? Si ustedes dicen edad contra edad, ¿están correlacionadas? Obviamente. Si edad sube, sube edad. Claro, si edad sube en 1, ¿cuánto sube edad? En uno mismo. Entonces, una variable tiene correlación 1 consigo misma porque se mueven idénticas, son la misma variable. Lo mismo ingreso contra ingreso, por eso es que ustedes ven en SPSS, cuando sacan correlación de Pearson, los valores edad contra edad sale 1 y ingreso laboral contra ingreso laboral también sale 1. ¿Ya? Ahora, veamos qué otros resultados hay. Ustedes pueden ver que, bueno, aparte de los unos, SPSS ha sacado un valor, aquí vemos, correlación de Pearson, de 0.015, o sea, 0.015. Y se repite, 0.015, ¿ya? ¿Por qué se repite? Porque es obvio, o sea, ingreso laboral contra edad es lo mismo que edad contra ingreso laboral, ¿ya? Entonces vean la correlación, es bien bajita. O sea, ¿qué me está diciendo eso? Que cuando aumenta la edad, aumenta el ingreso, pero la relación es muy débil. O sea, es muy bajito el aumento del ingreso por el aumento de la edad. ¿Ya? Ok, entonces, eso por un lado. Por otro lado, alguien puede decir, esto es bajo, tal vez es cero. Es tan bajo que sería cero. Entonces ahí uno mira la significancia. Ven que aquí hay una parte que dice sig. O sea, esto es la significancia. Entonces recuerden que la significancia tiene que ver con el valor P. Entonces, ¿qué significa? Esta distancia o este valor, ¿cuán diferente de cero es? Entonces resulta ser que la probabilidad de encontrar un valor más extremo es muy baja. O sea, esto ya es un valor extremo. Es decir, es baja, pero es positiva. O sea, lo que me está diciendo aquí Stata es de que pese a que es una correlación baja, pero es positiva. O sea, es significativa. O sea, no es trivial. O sea, no es que esto es por un error estadístico, no. O sea, al menos SPSS me está diciendo que la probabilidad de encontrar un valor más extremo que 0.015 es de cero. O sea, debe ser bien bajísimo, es 0.0000001. Entonces, ¿qué es lo que decimos? No, hay correlación. Baja, pero hay. ¿Sí? Entonces, vean esto. Ustedes pueden sacar correlación de sus variables, sobre todo de variables numéricas. Por ejemplo, alguien podría decir, quiero hacer la correlación entre ventas, ¿sí? Y costos. Puede ser, ¿no? ¿Ya? Estoy ahorita diciendo cualquier comparación de variables solo para mostrarles que se puede, ¿no? Entonces, ustedes podrían hacer análisis ventas-costos. ¿Qué significaría esto? Si hay una correlación positiva, significa que a mayores costos también hay más ventas, que puede tener sentido. Si una empresa invierte más, tal vez le implique costos fijos mayores, pero a la vez esos costos fijos mayores pueden ayudar a aumentar ventas y por tanto tiene sentido una correlación positiva. Y así, pero si se dan cuenta, son variables numéricas. Son variables numéricas en las cuales yo puedo establecer comparaciones por parejas. Ok, listo. Entonces, esa es la idea de la correlación. Ya vieron que es más lo que me demoro en explicar que ya la aplicación, que es simplemente analizar, correlacionar bivariadas. Ahora, yo puedo poner otra variable. De hecho, voy a buscar otra variable. Y esa otra variable, déjenme verificar cuál está en el ejemplo. En el ejemplo que está en las láminas que ustedes tienen a disposición, está horas trabajadas. Ya, es otra variable. Entonces, horas trabajadas está más acá arriba. A ver, más acá arriba, horas de trabajo. Ya. ¿Qué es esto de horas trabajadas? Es cuántas horas trabajaron en la semana. Según la encuesta, le preguntan a la persona, bueno, en esta semana, ¿cuántas horas cree que trabajó? Entonces, es de entender, ¿no? Si alguien trabaja más horas, se espera que gane más, ¿no? Ok, entonces ya ahora tenemos tres variables, ponemos a aceptar y seguimos sacando la correlación de Pearson, ¿ya? Entonces vean esto. ¿Qué nos dice ahora? Ya, seguimos con los unos en la diagonal. Seguimos con los unos en la diagonal. Ya sabemos por qué es. Una variable tiene correlación perfecta consigo misma. Pero, ¿qué pasa ahora en la comparación variable contra variable, en parejas? Vean, la correlación edad contra ingreso laboral es bajita, 0,15, pero es positiva. ¿Por qué? La significancia es 0. ¿Sí? ¿Cuándo nosotros decimos que la significancia tiene problemas?
Normalmente, si la significancia te sale mayor a 0.05, ya es problemático. O si es mayor a 0.01. Todo depende de qué nivel escoges tú. ¿Ya? Yo soy bien riguroso a veces y me gusta escoger niveles por debajo de 0.01, o sea, de 1%. Entonces, en este caso, si ustedes ven, sale 000, o sea, es una probabilidad bien baja de que esto sea cero. O sea, esto está bastante alejado de cero. Esto de aquí también, vean, 0.5052. Entonces, estas dos variables están correlacionadas porque la significancia es cero. Yo puedo decir que hay una correlación positiva, pero bien bajita, bien bajita. ¿Ya? Ok, entonces, con eso vemos la comparación edad-ingreso, edad-horas de trabajo. ¿Qué más puedo comparar? Ingreso, edad es lo mismo que edad-ingreso. Ingreso, ingreso es 1. Ingreso, horas trabajadas es la nueva. Vean cuánta correlación hay entre ingreso y horas trabajadas. 0,163. Ah, y es mayor. O sea, resulta ser que horas trabajadas e ingreso laboral también están correlacionados y con una correlación más grande de 0,16. Todavía es baja, pero bueno, es positiva y es significativa. ¿Por qué? Porque vemos que en la significancia es un valor muy bajo, 0,000. O sea, es muy improbable encontrar un valor más extremo. O sea, esto, el 0,163, está lo bastante alejado de cero. ¿Sí? Ok, entonces esa es la idea de la correlación. Entonces ya me está dando una primera idea, vean, solo con este cuadrito, de que el ingreso laboral está más correlacionado con las horas de trabajo que con la edad. O sea, si alguien trabaja más horas, ¿sí? Es más probable que gane un ingreso laboral más alto que una persona de más años. ¿Ya? Ahora, estas correlaciones son bajas, pero por lo menos me dicen que son significativas. Sin embargo, si hacemos el mismo ejercicio, analizar, correlacionar, bivariadas, pero ya no usamos ingreso laboral, usemos el logaritmo. ¿Por qué quiero usar el logaritmo del ingreso laboral? Porque sé que el ingreso laboral tiene distribución desigual. Entonces, si yo le pongo aquí, cojo correlación de Pearson y le pongo a estar, vean cómo cambia la situación. Edad contra el logaritmo del ingreso laboral es negativo. Es negativo. O sea, resulta ser que crece, aumentan los años y como que hay una tendencia a que baje el ingreso. Habría que explorar mejor ese caso, ¿sí? Pero vean en cambio esta otra. Ingreso laboral, horas de trabajo. 0,5, ¿sí? 0,5. Esto, si lo vemos con nuestras láminas, 0,5. 0,5 es una correlación media. O sea, ya hay una correlación interesante. No perfecta, pero ya me está diciendo algo más. O sea, me está diciendo que si yo uso el logaritmo, o sea, si yo mido los ingresos en logaritmo, porque hay desigualdad, entonces una buena forma de enfrentar eso es midiendo en logaritmos las variables. Si yo mido el ingreso en logaritmo, ahora sí noto que a más horas trabajadas hay mayor ingreso. Y la relación es fuerte, 0,50, bueno, es media, 0,52, ya no es tan baja. Entonces, ¿de qué me sirve esto? Ya es una sugerencia de que ingreso laboral y horas trabajadas están vinculadas. Otra duda sería, bueno, ¿y qué pasa si horas de trabajo le pongo en logaritmo? Veamos, ¿no? Transformar, calcular variable. Entonces buscamos la variable horas de trabajo. ¿Sí? Entonces es la P24. Y ahora vamos a poner horas en logaritmos. O sea, log o ln, ponemos ln horas. Simplemente coger al P24 y sacarle el logaritmo natural. ¿Ya? Todo esto lo aprenden con los manuales, ¿sí? O sea, tienen que, dentro de lo posible, leer los manuales, practicar, y ahí uno va aprendiendo estos detalles, ¿no? En qué menú está tal o cual cosa. Ya, entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sacando el logaritmo natural de la variable 24 para ver si la correlación aumenta o disminuye. Bien, entonces ahora ya no voy a poner horas de trabajo, sino que voy a poner el logaritmo de las horas. Y ya no pongo edad. ¿Por qué? Porque sé que edad tiene una correlación muy baja o está negativa. Entonces ahora voy a comparar estas dos variables. Y si comparamos, dice, bueno, tenemos logaritmo del ingreso laboral contra el logaritmo de las horas de trabajo y la correlación sale un poco más alta, 0,562. Antes era 52
subió a 56. Subió un poco más. Esto es interesante y aparte es significativo. Es decir, que no hay la probabilidad de encontrar un valor más extremo es muy baja. O sea, esto ya es un valor extremo. Y si esto ya es un valor extremo, ya estoy lo suficientemente alejado del caso de no correlación. Conclusión, ya tengo pistas para decir que ingreso laboral y horas se relacionan bastante, mucho más que con la edad, al menos en términos lineales. Y tiene sentido, o sea, más horas trabajadas, más ingresos. O sea, no es tampoco magia. Claro, aquí he tomado una relación que es evidente para que me salga, porque si no me hubiera demorado mucho buscando una relación que salga. Pero en sus casos, ¿qué sería interesante? Empezar a comparar variables numéricas y empezar a encontrar estas correlaciones y sobre todo, ver que la significancia les sale cero. Entonces, ustedes ya pueden afirmar que los datos que están presentando son de correlaciones positivas, negativas, lo que sea, pero significativas. Entonces, aquí yo ya saqué una conclusión. Conclusión, que si aumenta el ingreso laboral, obviamente medido en logaritmos, ¿no? Entonces también hay un aumento de las horas, también en logaritmo. Pero fíjense, esto es correlacional, correlacional. La pregunta es, ¿puedo hacer algo causal aquí? Con los datos no, pero sí puedo hacerlo con teoría. ¿Por qué? No hay mucha lógica, no hay mucha teoría aquí. Si trabajo más horas, es probable que me pagan horas extra, aunque en este país a veces, pero bueno. Y si me pagan horas extra, por tanto, sube mi salario, mi ingreso. Entonces, si ven que ya hay un orden de causalidad. Entonces, vean aquí, con la misma correlación, primero verifico que hay relación, porque puede ser que no había relación, puede ser que estés en una sociedad donde aumentas las horas y no te pagan más. Pero bueno, en este caso sí pasa. Claro que sería bueno que sea más alto, ¿no? 0,56 es correlación media, lo lógico sería un 0,70. Pero bueno, entonces primero verificas que hay correlación. Sube ingreso laboral, suben las horas. Pero luego también verificas que con la teoría sabes que si trabajas más horas es de esperar que las horas te paguen extra y por tanto aumente tu ingreso. Ahí incluso puedes poner, bueno, ¿y cómo sé que pagan horas extra? Hay una ley, hay toda una ley en donde se dice, en el Código de Trabajo se dice, tienen que pagarme extra por estar pasándome de la jornada, cosa que está cambiado, ¿no? O sea, ahora tengo entendido, pueden trabajar hasta 12 horas seguidas sin reconocimiento de horas extra, creo. Ya voy a revisar eso, estaba un poco desactualizado, pero tengo entendido que eso cambió últimamente. Pero bueno, ahí pueden ver que incluso combinamos cuantitativo con cualitativo, porque aquí podríamos hablar de una ley. Entonces aquí yo podría hablar de una ley que dice y justifica que son las horas trabajadas las que causan más ingresos. ¿Sí? Entonces es más o menos una idea, ¿no? Obviamente que ya queden ustedes ver cómo pueden usar para sus casos particulares estas técnicas, pero pueden notar que no me demoro nada en el procesamiento. Todo es ya explicar, entender. Y eso es lo que quisiera que puedan hacer ustedes. Que con las pruebas que les estoy presentando, como está de la correlación, ustedes después aplican rápido, porque metieron bien los datos al inicio, y más bien concentran su tiempo en explicar, en entender, en ver qué significa una correlación positiva, negativa, significativa, no significativa, etcétera. ¿Ok? Listo. Entonces, esa es la primera prueba que les presento. La siguiente prueba que les quiero presentar es la regresión lineal. ¿Cuál es la idea de la regresión lineal? Es un modelo estadístico para estimar el efecto de una variable sobre otra, pero esta vez usando como referencia una línea. ¿Ya? ¿Qué tiene de interesante la regresión lineal? Que si ustedes hacen una regresión lineal relativamente aceptable, hasta pueden predecir o estimar los valores de una variable usando los valores de la otra variable. ¿Sí? Es como una suerte de predicción. Vean esto. Si yo sé que si aumento las horas de trabajo, eso va a llevar a un aumento del ingreso laboral, entonces yo podría estar tentado, bueno, ¿qué tal? ¿Qué pasa si yo aumento las horas de trabajo en una hora? En cuanto aumenta el ingreso laboral. Entonces, para eso me sirven los análisis de regresión lineal. ¿Sí? Bueno, esto se puede usar para hipótesis correlacionales, pero si ustedes lo complementan con justificativos teóricos, como hicimos hace unos momentos, puede también servir para hipótesis causales. ¿Cuál es la idea básica de la regresión lineal? Ustedes tienen una variable independiente X y una variable dependiente Y que vamos a asumir que se relacionan a través de esta ecuación. Y igual a más bx.
ustedes recuerdan de sus clases de colegio por ahí, esto es la ecuación de una recta. Es la ecuación de una recta, donde A es el intercepto y B es la pendiente. ¿Sí? O sea, recuerden una recta, ¿no? X, Y, y si ustedes grafican una recta, ¿cómo se ve una recta? Una recta se ve algo así, ¿no? Entonces, esta es Y igual A más BX. A es el intercepto, o sea, es esta altura, y B te indica la pendiente, o sea, el grado de inclinación. Entonces, ya esto es todavía más sofisticado, ¿sí? Porque es bien interesante, o sea, permite ver una relación incluso visual entre las dos variables. Ya. Entonces, ¿cómo podemos hacer un análisis de regresión en SPSS? Primero, es bueno hacer una gráfica de una variable contra otra, ¿sí? Una variable contra otra. Eso se hace a través de lo que se llama el diagrama de dispersión. En un diagrama de dispersión ustedes pueden coger dos variables y poner todos sus valores en parejas, ¿sí? Entonces ahí se van comparando las dos variables. Es como que ustedes, por ejemplo, si quisieran, podrían poner al mismo tiempo en un eje crédito a las pymes y en el otro eje podrían poner ventas de las pymes, ¿sí? Por ponerles un ejemplo nada más. Entonces podrían poner en un eje una variable, en el otro eje la otra variable. Entonces, ¿cómo se construye este gráfico? Vean solamente el gráfico antes de ver cómo se construye. ¿Qué es lo que me dice este gráfico? Solo viéndolo. Más o menos esto, ¿no? O sea, como que más o menos a medida que aumentan las horas trabajadas, como que sí hay cierta relación lineal con el aumento del ingreso laboral. Es como que hay una relación lineal. Entonces, es la ventaja de trabajar con esta técnica. Entonces, bueno, hagamos el gráfico. Entonces, por ejemplo, esto también lo pueden poner en sus, incluso en los descriptivos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se hace este gráfico? Entonces ustedes van a gráficos, generador de gráficos, y en generador de gráficos ustedes tienen la opción, cuando le dan clic en aceptar por ahí, y a ver, vamos a restablecer todo, ya. Entonces cuando dan clic en restablecer se les queda todo en blanco. Y buscamos dispersión, y cogemos el primer caso, ¿ya? Dispersión. Dispersión va a comparar dos variables numéricas. Entonces, ¿qué voy a poner en el eje horizontal? Normalmente en el eje horizontal ponemos la causa o la posible causa y en el eje vertical el efecto, ¿sí? O sea, en el eje horizontal la causa, la variable independiente, la causa, y en el eje Y la variable dependiente, el efecto. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que si yo trabajo más horas, voy a poner el logaritmo de horas de una vez. Si yo trabajo más horas, espero más ingreso. Entonces, causa, horas, efecto, ingreso. ¿Sí? Entonces ya le estoy dando las instrucciones a SPSS para que esta gráfica y le pongo aceptar. Nada más. Entonces, solo con esos pequeños pasos, ¿qué logra hacer SPSS? Bueno, logra demorarse primero, pero después de demorarse, nos da esta gráfica. Ya. No está tan bonita, ¿no? No me convenció. Yo creí que iba a haber algo mejor con logaritmo natural de horas. No me gustó. Vamos con el gráfico original. Ya. E incluso eso, si no te gusta un gráfico, solo regresas a lo que hiciste y le quitas logaritmo natural de horas y en vez de logaritmo natural de horas podemos escoger horas. Esto va acá. Eh, horas trabajadas, ya, horas de trabajo. No me gustó cómo quedó. Entonces, ponemos horas, no el logaritmo de horas. Y listo. El gráfico se te genera de forma inmediata. Generar estos gráficos en Excel toma su tiempo. Eso toma su tiempo. Ya, ahí está el gráfico que les he mostrado. Entonces aquí pueden ver como que sí se entiende o sí se puede sugerir que a más horas de trabajo aumenta el logaritmo del ingreso. Ya, o sea, este eje está en logaritmos, en escala logarítmica. ¿Por qué? Porque ya vimos que el ingreso es desigual. Hay una desigual distribución del ingreso, entonces toca usar logaritmos porque hay un montón de casos extremos. Pero ya está haciendo un sentido, o sea, ya estoy diciendo yo que tengo evidencia estadística para decir que a más horas de trabajo, más ingreso. Y por tanto ya puedo dar evidencia a favor de una hipótesis. Si mi tesis era, ¿cuál es el vínculo entre trabajo y horas de trabajo e ingreso laboral? Ya puedo empezar a responder las hipótesis, las preguntas de investigación de mi tesis. Entonces, esa es el potencial, digamos, de usar estas herramientas. Ok, entonces lo primero que hacemos, ¿ya? Con esto solo hicimos una gráfica. Ahora, lo que vamos a hacer para esta gráfica o para estas variables, haremos el análisis de regresión. ¿Sí? Pues bueno, antes de continuar,
Eh, Aquí ustedes pueden ver que hay una relación positiva, ¿sí? Hay una relación positiva entre las variables, por tanto, ¿qué significa? Si la una variable crece, la otra crece. La gráfica muestra tendencia ascendente, ¿ya? Es lo que muestra esta gráfica. Esto significa que hay correlación positiva. Ya vimos que había, ¿no? 0,56 o 0,52, algo así era la correlación entre estas variables, positiva. También pueden tener otros casos. Pueden tener casos en donde hay correlación negativa. Esto es cuando más bien la tendencia baja, ¿ya? Verán, aquí es un poco engañoso. Si ven que hay poquitos datos. Cuando hay poquitos datos, a mí yo no confío mucho en esta línea, porque a veces es como que si yo le quito la línea, capaz que no vemos la tendencia, ¿sí? O sea, traten de tener los datos una cantidad interesante, ¿no? Para hacer estas gráficas. Pero bueno, si no tienes muchos, se hace con lo que hay, ¿no? Y también puede haber casos donde la correlación no es significativa, como este, vean aquí. En este caso los datos ni suben ni bajan, o sea, no sabes lo que pasa. De hecho, tranquilamente puedes hacer una línea. Entonces, cuando tienes una línea plana en la tendencia, ni hay para qué hacer regresión, o sea, aquí no hay nada que decir. La correlación seguramente es no significativa y capaz que cero. Entonces, bueno, en el análisis de regresión, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, ya vimos la gráfica, o sea, ya vimos que nuestros datos, cuando los comparamos en parejas, como que nos hacen creer que hay una línea. Entonces, el análisis de regresión busca esa línea, ¿ya? De hecho, el análisis de regresión busca la línea más efectiva, la mejor línea de todas, la que reduce el promedio de los errores, ¿sí? Por eso a veces se le llama a la técnica para encontrar estas líneas la de mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta línea se encuentra minimizando el cuadrado de los errores, ¿ya? Hay una ecuación, hay temas matemáticos detrás, no quiero entrar en eso, pero más bien en la intuición. Entonces, vamos a ver cómo se obtiene esta línea, ¿sí? Y bueno, aquí están los elementos mucho más descritos, ¿no? De cada uno. Y igual a más bx. Bueno, entonces vamos a la línea. ¿Cómo obtengo yo esa línea? Entonces vamos a hacerlo a través de SPSS igual. Entonces simplemente tengo que yo ir aquí están los menús, ¿no? Dice analizar, después de analizar voy a regresión y voy a lineales, regresión lineal. Listo, entonces ya SPSS me deja en claro qué estoy buscando, qué variable es la dependiente, cuál es la independiente. ¿Sí? Entonces ya tengo todo aquí listo, armadito. Entonces, ¿cuál es la dependiente? El ingreso laboral en logaritmo. ¿Cuál es la independiente? O sea, ¿cuál es la que se va a mover sola? ¿O cuál es la que causa? En mi caso es las horas trabajadas, horas de trabajo. Listo. Y aceptar. Entonces, ahorita no se fijen mucho en esta parte que dice ANOVA. Ya no se fijen mucho en eso. Aquí, coeficientes. ¿Qué significa coeficientes? Los coeficientes son A y B, ¿ya? O sea, A y B son los coeficientes. A y B. De hecho, les voy a resaltar aquí en las láminas para que no nos olvidemos. A y B son los coeficientes. O sea, SPSS ya automáticamente te arroja los valores de esa recta, ¿sí? Ya te arroja los valores de la recta. Entonces, ¿qué valores salen? Salen los mismos que aquí, ¿no? Aquí ya saqué el análisis. Y me sale que la constante de esta recta es de 4,1. ¿4,1 qué? 4,1 logaritmo natural del ingreso laboral. ¿Sí? Aquí está al revés, discúlpenme. Aquí está al revés esto. Es logaritmo natural del ingreso laboral. Natural, eso, logaritmo natural del ingreso laboral. Ya, entonces vean esto. Ya SPCC me arroja la constante que es 4,19. ¿Sí? Este sería el ingreso laboral hipotético de alguien que no trabaja o trabaja 0 horas. Obviamente, alguien que no trabaja horas no tiene ingreso laboral, o si tiene. De hecho, en el Ecuador sí, porque hay gente que recibe rentas a través, por ejemplo, de dividendos o tiene inversiones y recibe algo. Entonces, esas personas podrían estar ganando sin tener horas trabajadas. Entonces, tienen un ingreso laboral. Pero de todas maneras, esto también implica que hay un margen de error, ¿no? ¿Sí? Es lo más coherente poner. O sea, siempre esta recta tiene un margen de error, ¿ya?
Porque si no tuviera un margen de error, todos los puntos estarían sobre la recta. Y eso nunca pasa. ¿Sí? Lo que pasa es que tenemos, aquí no, o sea, tendríamos los datos y como podemos ver hay fluctuación, entonces hay errores. ¿Sí? Pero bueno, de todas maneras es una aproximación. Es una aproximación. ¿Y qué tan buena es la aproximación? ¿Ya? Entonces, bueno, terminemos de ver esto, ¿no? Entonces es la constante, 4,190, y 0,41 en cambio es la pendiente de esta recta. 0,41 es la pendiente de esta recta. ¿Ya? Si quisieran hacer algo todavía más, ven, esto podrían hacerlo con dos variables numéricas y ya. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen por ahí ventas y alguien tiene por ahí costos, ya puede hacer una regresión ventas contra costos. Si tiene por ahí datos de créditos y ventas, ya puede hacer alguna regresión de ese estilo. Y ojo, no necesitan que sus muestras sean perfectas, ¿sí? No lo necesitan. O sea, ya la regresión por sí misma, las pruebas y todo están diseñadas de tal manera que incluso si sus datos no vienen de una muestra bien tomada, por lo menos son significativos para la muestra que están analizando y ya están diciendo algo. Y si luego ustedes justifican con sus palabras que la muestra es representativa de la población y dan buenos argumentos, ya tienen algo, ¿sí? O sea, ya tienen algo en vez de estar perdiendo el tiempo sacando el tamaño de una muestra y haciendo un muestreo súper grande que les sale costoso y que tal vez igual no les quede muy bien, a menos que tengan los recursos. Pero bueno, vuelvo al punto. El punto aquí es entonces que si quisieran hacer algo todavía más sofisticado, podrían preguntarse cómo cambia Y si varía X. ¿Sí? Y esta es la parte más interesante de todo. O sea, con con estas ecuaciones ustedes ya pueden estimar cómo cambia Y si cambia X. Aquí lo penoso es que toca usar un poco de cálculo, ¿sí? Porque ustedes tienen el logaritmo natural del ingreso. Ingreso es igual a más B de las horas. ¿Sí? O si quieren, pongamos mejor logaritmo natural de, a ver, logaritmo natural de Y es igual a más bx. Si ustedes quieren saber cómo cambia y cuando cambia x, es sacar la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? O sea, eso es lo que toca hacer. Si ustedes sacan la derivada de y con respecto a x, ¿qué les va a quedar? Les va a quedar la derivada del lado izquierdo y la derivada del lado derecho. Del lado derecho solo les va a quedar b. ¿Sí? En cambio, del lado izquierdo, ¿qué les va a quedar? La derivada de logaritmo sobre y o la derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Y si ustedes hacen unas pequeñas maromas, les puede quedar lo siguiente. Eh, si ustedes aquí se fijan, podremos mover de la siguiente forma. Derivada de y sobre y es igual a b variación de x. ¿Ya? No quiero confundirles con temas de derivadas y demás, pero lo que estoy diciéndoles es que cuando ustedes tienen esto, ya pueden ver que si cambia x, hay un cambio en y mediado por b. ¿Sí? De hecho, de gana creo que me estoy metiendo aquí en estos temas. Sí, entonces, en esencia, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Ya, para hacer más rápido esto. Y punto solo y es igual a bx punto. Ya, entonces, básicamente lo que les estoy tratando de decir es, si x aumenta en una unidad, si aumenta x en una unidad, y crece en b%. ¿Ya? O sea, esto sale con cálculo. Aquí, bueno, hice un paso más rápido, pero bueno. O sea, esto ya sale con cálculo. O sea, si ustedes usan cálculo, ya no solamente pueden decir cuánto vale A, cuánto vale B, sino interpretar B. B, de hecho, nos dice que si aumentamos en una hora el trabajo, el ingreso laboral tiende a aumentar en 0,41%. Saben eso, si aumentamos en una hora el trabajo, la tendencia es a que el ingreso laboral aumente en 0,41%. ¿Sí? Eh, Esto, repito, viene ya del cálculo, toca hacer derivadas. Si desean, pueden ir hasta ese nivel, ¿no? Si sobre todo se sienten tranquilos y confiados con su cálculo, pueden hacerlo así. Si no, con A y B como datos ya dicen bastante. Y bueno, una vez que ustedes tienen A y B, se puede graficar la recta. De hecho, aquí ya pueden ver que está la recta, ¿sí? Que está graficada la recta.
¿Cómo se hace? Bueno, aquí está lo mismo. SPSS, construyen el gráfico que habíamos hecho antes, luego le dan doble clic, construyen, buscan el menú de elementos y ponen línea de ajuste total. ¿Cómo se ve eso? Sería algo así, ¿no? Entonces, vamos a gráficos, generador de gráficos, y en generador de gráficos debe estar guardado el último que hicimos, que es esta dispersión, ¿ya? Entonces, de aquí ustedes vean lo que dice, ¿no? Ya tenemos el gráfico, de ahí van a elementos. Bien, busquemos elementos. Buena pregunta, ¿en dónde están elementos? Ah, no, no, perdón. Cancelar, cancelar. No es de aquí, no es de aquí. Es en el gráfico, o sea, ¿dónde está mi gráfico? Ya, es en el gráfico. Ya, disculpe. Entonces damos doble clic en el gráfico. Ya, eso dije ahí. Déjenme ver. Sí, doble clic al gráfico. Disculpe, no leo ni mis propias instrucciones. Ok, entonces dan doble clic al gráfico y le esperan un poco, ¿no? Eso sí, hay que ser un poco pacientes a veces con SPSS, pero imaginen, está procesando 30.000 datos. Y vas a elementos, y en elementos le dices línea de ajuste total. Y nada más. Esperas que haga el procesamiento y una vez que termine el procesamiento, SPSS te va a arrojar la línea, o sea, la gráfica de la línea, y te va a arrojar también los valores de la ecuación, ¿ya? Eso también se puede hacer en esto también se puede hacer tranquilamente en Excel. Y de hecho en Excel sí es un poco más cómodo sacar esta gráfica, la de la línea. Pero para sacarla de la línea primero tienes que sacar la gráfica de los puntos. Y ya con 30.000 datos sí es pesado un poco hacer la gráfica en Excel. Porque se empieza a colgar y la gráfica no sale bien, etcétera. Ok, en cambio aquí son cuestión de minutos. Ahí tienen la línea y tienen la ecuación. Y igual 419 más 0,04. Justamente lo que nosotros habíamos encontrado. Listo. Ok, entonces, como ustedes pueden ver, esto ya les da más potencia a sus posibles investigaciones, porque ya no solo estarían presentando correlación, también estarían presentando una línea donde ven el ajuste de los datos, ¿ya? Ahora, hay otra cosa que también vale la pena considerar. Ustedes verán que en esta esquina sale un dato que se llama R cuadrado lineal, ¿ya? ¿Qué significa este R cuadrado lineal? Este dato es importante porque nos está diciendo en qué porcentaje la variación de la variable y, en este caso es la variable y, bueno, en cuanto la variación de y se explica con variación de x. ¿Ya qué significa esto? Pongamos en palabras. El 27% de la variabilidad del ingreso laboral se puede explicar con las horas trabajadas. O dicho de otra forma, este modelo lineal de horas trabajadas recoge el 27% del movimiento o la variación del ingreso laboral en logaritmos. O sea, ese R cuadrado que ustedes están viendo aquí les está dando una idea de cuán bueno es el ajuste de su modelo lineal. ¿Sí? Así, en forma bien intuitiva. ¿Sí? O sea, cuánto de la variación de Y se recoge con X. Ahora es obvio que no va a salir 100%, o sea, no va a salir uno. ¿Por qué? Porque el ingreso laboral depende de muchas otras cosas. Pero no es un mal inicio, no es un mal inicio, ¿ya? No es malo el inicio. Porque de aquí uno ya puede plantearse, bueno, y que, o sea, ya sé que este es un factor que influye. Ahora buscaré otros factores. Pero bueno, en todo caso, si su hipótesis era correlacional y hay relación, ya está verificada la hipótesis. ¿Sí? Si su hipótesis era correlacional. Si su tesis era descriptiva, si ustedes hacían algo descriptivo, también pueden poner esto. Y su descripción se hace todavía más interesante. ¿Ya? O sea, por eso es que no crean que porque es descriptivo ya no van a necesitar lo otro. Pueden juntar todo. ¿Ya? Ahora, una observación muy rápida porque nos estamos quedando un poco sin tiempo. La regresión, este modelo que les hablé, es lineal, pero a veces hay variables que tienen relaciones no lineales. Vean aquí unos ejemplos de relaciones cuadráticas. O bueno, no lineales. Ya. Eso puede provocar que en ciertos casos las variables no se ajusten como se debe. De hecho, si somos honestos, al inicio no debía haber usado el logaritmo, sino la variable, ingreso laboral. Y si usaba solo ingreso laboral y horas trabajadas, no hubiera salido esto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en realidad esto no es lineal.
O sea, es lineal en horas trabajadas, pero es logarítmico en ingreso laboral. ¿Sí? Es logarítmico. O sea, esta escala en realidad es logarítmica. Pero bueno, hice esto ya para ganar tiempo. Pero ustedes, de una u otra forma, pueden recordar eso, ¿no? O sea, esto funciona cuando yo logro, de alguna manera, transformando las variables, hacer que surja una relación lineal. Aquí mi transformación fue el logaritmo. Alguien puede sacarle la raíz cuadrada, elevar al cuadrado, etc. Por ejemplo, si ustedes tienen una relación que no es lineal, podrían comparar la variable con su cuadrado o con el cuadrado de otra variable y ya podrían tratar de encontrar esto. Sin embargo, lo mejor es basarse en la literatura. O sea, si ustedes no están seguros de qué relación puede haber entre dos variables, ver en la literatura qué se ha hecho, buscar regresiones en la literatura. En la literatura todo el tiempo hay regresiones. Entonces ustedes pueden ver qué regresiones se han hecho con variables parecidas a las que están encontrando. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hay una relación que no es lineal, que es lo que se llama en economía la curva de Kuznets. No quiero detallarles mucho, sí muy rápido, ¿no? Se dice que cuando el ingreso por habitante sube, al inicio aumenta la desigualdad, pero después la desigualdad baja. O sea, al inicio algunos plantean que se necesita elevada desigualdad para que el ingreso por habitante aumente. Es como quien dice, le damos dinero a los ricos para que los ricos inviertan. Pero ya luego de cierto punto la desigualdad piensa caer, porque ya la expansión económica no depende solo de los ricos, sino también de la demanda. Entonces ya se necesita que más gente tenga ingresos y cosas así. También hay una versión ambiental en donde dicen que, bueno, si aumenta el ingreso por habitante, al inicio el país contamina mucho, pero cuando ya el país se volvió bastante tecnificado, puede bajar la contaminación. Ya. Yo en lo personal no soy muy creyente de estas relaciones, pero de todas maneras son hipótesis, ¿no? O sea, aquí hay una hipótesis que yo puedo evaluar con datos. Ustedes tienen que ver qué hipótesis para sus investigaciones podrían evaluar con regresiones. Si logran hacer algo como esto y les sale significativo, es, es un éxito. De hecho, miren, aquí hay significancias. Lo mismo de antes. Que busco una significancia que esto sea bien pequeñito. Vean, significancia cero. ¿Qué significan estas significancias? Disculpen la cacofonía. Pero la significancia básicamente me está diciendo, a ver, este valor es distinto de cero. Bueno, es 4. Y este 4 parece ser que es un número demasiado alejado. ¿Sí? Recuerden, la significancia me está diciendo cuán extremo es este valor. Mientras más pequeña es la significancia, es algo así. Aquí está el 0 y el 4 está por acá. Y esa significancia es esta probabilidad después del 4. Resulta ser que después del 4 hay un área bien chiquitita. O sea que tú tienes certeza de que el 4 está bastante alejado del 0. Y por tanto, listo, se acepta que es válido, es distinto de 0. Y lo mismo la pendiente, ¿es significativa? Sí. ¿Ya? Entonces para eso sirve también conocer la significancia. Ok, eso con la herramienta de regresión lineal. Siguiente herramienta, verán, no podemos evaluar todas las herramientas que están en las láminas, por eso he tratado de hacer un resumen en las láminas de todas, tenemos un montón de pruebas más, no vamos a poder hacerlas todas penosamente, pero por lo menos quiero mostrarles una prueba más, ¿sí? Que es la prueba T, y de ahí voy a pasarme a las pruebas no paramétricas. Pero más o menos están captando, espero que vayan captando la intuición. Pese a que los supuestos no se cumplan perfectamente, de una u otra manera ustedes, aunque sea para describir, pueden usar estas pruebas. Por ejemplo, veamos la prueba T. ¿Qué dice la prueba T? Es un contraste de dos grupos en sus medias. ¿Qué significa esto? Es una prueba estadística para evaluar si dos grupos difieren entre sí en sus promedios. ¿Sí? Esto es bien interesante. Entonces, ¿cuál es la hipótesis nula? Los grupos no difieren. ¿Sí? La hipótesis alternativa, sí difieren los grupos. ¿Ya? Entonces, esto es bien chévere porque con la prueba T ustedes pueden coger, por ejemplo, ese caso que estábamos planteando, ¿no? Salario de hombres contra salario de mujeres. ¿Hay o no hay evidencia estadística de que el salario promedio de los hombres es mayor o menor al salario promedio de las mujeres? Si quieren comprobar ese tipo de hipótesis, sirve la prueba T, porque la prueba T sirve para comparar promedios. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hay algunos detalles un poco más de la prueba T, algunas cosas, que esto les dejo para que ustedes lo puedan revisar cuando gusten. Vamos a la prueba, ¿sí? Vamos a la prueba. Entonces, ¿cómo yo realizo la prueba? Tenemos aquí las instrucciones. Vamos a SPSS y dice, vamos a analizar, comparar medias. Entonces, vamos.
SPSS, analizar, comparar medias, y en comparar medias vamos a buscar la que diga prueba T para muestras independientes. ¿Ya? ¿Por qué muestras independientes? ¿Qué significa eso? Son muestras independientes porque el grupo de hombres es independiente del grupo o diferente al grupo de mujeres. No hay una razón para creer que lo que pasa en el grupo de hombres afecta al grupo de mujeres, a priori, en la muestra. ¿Ya? O sea, son como dos muestras distintas. Una muestra es de hombres, otra muestra es de mujeres. Otra cosa fuera si, por ejemplo, comparamos grupos, por ejemplo, grupo antes de un tratamiento, grupo después del tratamiento. Ahí sería el mismo grupo. Es como decir, a ver, tengo el grupo antes del tratamiento, viene el tratamiento, shock, y después le mido al mismo grupo. Este es el grupo antes, el grupo después. Entonces aquí, como pueden ver, es el mismo grupo, no son independientes. ¿Ya? Entonces yo quisiera comparar cómo era el promedio de un indicador antes y después. ¿Se acuerdan? Cuando hacíamos diseños, bueno, no es diseño experimental. Bueno, no es tan experimental, ¿no? Porque necesitaríamos un grupo de control. Pero sí ven, o sea, podría yo medir el promedio antes y el promedio después. Entonces, en ese caso, los grupos no son independientes, es el mismo grupo. Entonces, ahí usaría otro tipo de prueba. Pero en pruebas donde yo tengo certeza de que los dos grupos no tienen nada que ver, uno es de hombres, otro es de mujeres, puedo aplicar la prueba T para muestras independientes. Ya, entonces volvamos al menú de SPSS. Entonces, prueba T para muestras independientes. Variable de la prueba y variable de agrupación. Fíjense en esto. ¿Cuál es la variable de prueba? Es la variable en donde yo quiero ver el efecto. Ingreso laboral. Es la variable dependiente, si quieren. Es la que va a recibir el efecto. Y en cambio, ¿cuál es la variable de agrupación? Es la que me dice los grupos, sexo. Entonces vean qué dice aquí, definir grupos. Entonces, hay un grupo uno y un grupo 2. El grupo uno son los hombres. Sí, recuerden, ¿no? Cuando vimos la codificación vimos que uno era hombres y dos mujeres. Continuar. Entonces ya le indiqué a SPSS que la variable P02, que es sexo, está dividiendo en dos grupos. Grupo uno que es hombres, y grupo 2 que es mujeres. ¿Y eso para qué me sirve? Para dividir los ingresos laborales. Y tienen opciones, ¿no? Pueden ver ven, intervalo de confianza, 95%. O sea, ustedes quieren que el error sea del 5%, ¿ya? Cuando calculen algunas cosas, pero bueno, eso es opcional. Lo importante es aceptar, ¿ya? Pues vean cuántas pruebas estadísticas estamos haciendo súper rápido con SPSS. Claro que hay que conocer previamente las pruebas, ¿no? Pero el punto es que si siguen practicando, van leyendo los manuales, de a poco ustedes van a poder también ganar habilidad ya en sus variables, ¿no? Yo esto puedo hacerlo en mis variables porque es donde yo manejo mejor, ¿no? Y tengo los datos. Pero bueno, entonces veamos. Ingreso laboral, hombre y mujer. Entonces vean la media entre hombre y mujer. ¿Sí? $489 es bueno, casi $490 es el ingreso laboral promedio de un hombre. Y el ingreso laboral promedio de una mujer es $424. ¿Hay diferencia? Sí, hay diferencia. Entonces, ahora lo que queremos ver es si esa diferencia es de la muestra. Ojo, esta es diferencia de la muestra. Ahora queremos ver si esta diferencia de la muestra es lo suficientemente fuerte como para afirmar que hay diferencia en la población. ¿Y cómo vemos eso? Bueno, aquí ustedes ven que está la prueba T para la igualdad de medias. ¿Sí? Prueba T para igualdad de medias. Entonces vemos, ¿cuál es la diferencia entre las medias? O sea, es la resta entre ingreso promedio de hombre menos ingreso promedio de mujer. La diferencia es $66. ¿Sí? La diferencia es $66. Y vemos la significancia. 000. 000. ¿Qué significa esto? Volvemos a lo mismo. Este es el caso estándar. Diferencia cero. Ahí está mi hipótesis nula. No hay diferencia. ¿Cuánto encontramos de diferencia? $66. 66,38. ¿Cuál es el valor P? Toda la probabilidad de encontrar algo más extremo. Pero resulta ser que el valor P es justamente esto que dice significancia. 0,000. Es bien pequeñito. Es decir, la probabilidad de encontrar un valor todavía más extremo
es muy baja. O sea, este dato ya es lo suficientemente extremo como para afirmar que no es cero. Está demasiado alejado. Entonces, yo puedo decir con un 95% de confianza, ¿sí? 95% de confianza, porque vean, aquí me da también un intervalo de confianza del 95%. Yo puedo decir con 95% de confianza que esta diferencia es significativa y por tanto sí hay una tendencia que a los hombres se les pague más que a las mujeres. Y de hecho, veamos, aquí tenemos intervalos de confianza. ¿Para qué sirven estos intervalos de confianza? Para ver entre qué valor y qué valor está esta diferencia que hemos encontrado. Este $66 está entre 64 como valor inferior y 68 como valor superior. O sea, con 95% de confianza, yo puedo decir que esta diferencia está entre 64 y 68. O sea, ya tengo evidencia estadística para darles en la boca a muchas personas que dicen que a las mujeres que las mujeres no sufren desigualdades. Aquí está un ejemplo clarísimo. Tomamos los promedios y con una prueba T verificamos que la diferencia de sueldos sí es significativa. ¿Ya? Obviamente que uno puede hacer más análisis, dice, bueno, esto tal vez es muy agregado. Tocaría analizar por grupos de edad, tocaría analizar por profesiones, tal vez tocaría analizar incluso por nivel de educación, tal vez en niveles de educación más altos la desigualdad sea menor, pero al punto al que voy es que para eso tenemos las pruebas. Entonces ustedes pueden hacer más pruebas estadísticas y con eso verificar las hipótesis que sientan necesarias, ¿no? Ok, entonces voy a borrar este gráfico. Y bueno, penosamente, como les digo, no puedo detenerme a hablarles de muchas otras pruebas que hay. ¿Sí? Bueno, esta es la única ecuación que está, bueno, las pocas ecuaciones que puedo evitar, no puedo evitar poner, pero bueno, es informativo. Hay otras pruebas. Por ejemplo, aquí hay otra prueba que se llama la prueba de proporciones, diferencia de proporciones, o también llamada prueba Z. ¿Ya? La lógica es parecida a la prueba anterior, pero en esta prueba ustedes, en cambio, comparan proporciones. ¿Sí? Proporciones. Entonces aquí, bueno, aquí es la misma lógica, analizar tablas, ya les va diciendo las instrucciones, incluso les puso un enlace, porque esta es un poquito más sofisticada. A ver, hagamos esta última prueba para ver rápido, ¿no? O sea, pero ¿cuál es la idea de esta prueba? En esta prueba, en cambio, nosotros verificamos si hay porcentajes, ¿sí? Tenemos porcentajes, verificamos si hay diferencia importante en porcentajes. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que estamos comparando para hombres y mujeres la siguiente pregunta. ¿Asistió a clases? ¿Ya? La encuesta de empleo también pregunta cosas así, si es que la gente asiste a clases. Entonces, vean, en la muestra de las encuestas, el 34% de los hombres dice que se asistió a clases. En cambio, en las mujeres fue el 33%. Entonces uno dice, como que los hombres asisten más a clases que mujeres. O sea, aquí ya vemos otra desigualdad, una desigualdad más bien en carácter de educación. Pero será la muestra, tal vez puede ser aleatorio, tal vez no es una diferencia muy alta. Entonces, con el CPCS podemos verificar si eso no es así. Entonces, hagamos este rápido. Entonces, vamos al CPCS. Vamos a analizar. En este caso, para las pruebas para porcentajes, son unos pasos un poquito más, pero no muchos. Vamos a analizar. Vamos a tablas, tablas personalizadas. Aceptamos lo que sea que esté ahí. Y en la tabla personalizada decimos, a ver, quiero yo dividir en sexo. O sexo le pongo en columnas, hombre y mujer. Y en las filas pongo la variable de interés. En este caso mi variable de interés es si asistió o no a clases. ¿Ya? Entonces tengo, asiste a clases, hombre, mujer. Aquí ustedes ven que dice recuento. Cuando está aquí recuento significa que estamos analizando el número de casos. Entonces vamos a cambiar. Vamos a estadísticas de resumen. En estadísticas de resumen quitamos recuento y más bien pedimos que nos saque porcentajes. Porcentaje de la columna. Aplicamos, cerramos y entonces ahora ¿qué me va a dar? El porcentaje de la columna. Los que estábamos viendo los porcentajes de hace unos minutos. Y luego vamos a estadísticas de prueba, estadísticos de prueba, y ahí nosotros le podemos decir que nos haga una comparación de proporciones. O sea, aquí ya le estoy diciendo que compare porcentajes o proporciones. ¿Sí? Y con eso ya SPS se sabe. Listo. Bueno, aquí me salió por separado. Pero de todas maneras, veamos si me puedo sacar unido todo. A ver, tablas personalizadas, aceptar, los mismos pasos, ¿no? Sino que en estadísticos de prueba, a ver, comparar las proporciones, identificar diferencias significativas en la tabla principal, ¿ya? Para que todo salga ahí mismo.
Exacto. Pues vean, salió lo mismo que teníamos antes, ¿no? Hombre, mujer. Vean, hombre es el grupo A, mujer el grupo B. ¿Asiste a clases? Sí o no. El 34% de hombres dijo que asiste a clases y el 65% dijo que no. En mujeres dijo el 33% que sí, el 66% que no. Casi 67%. Notemos esto. Aquí ustedes pueden ver que hay una letra que acompaña el número. ¿Qué significa esa letra? Esa letra dice, este número es más alto que el grupo B y es significativo. Y acá en cambio dice, este grupo es más alto que el A y es significativo. ¿Qué significa que sea significativo? Aquí pueden ver, nivel de significación para las letras 0.05. O sea que estos valores son lo suficientemente lejanos. O sea, si ustedes cogen, tomemos el primer caso. Aquí estaría la diferencia 0. En cambio, aquí vemos que es una diferencia, bueno, 34.3 menos 33.1 es 1,2%. Esta diferencia que estamos encontrando resulta ser que está lo suficientemente alejada para decir que es significativo. ¿Sí? De hecho, el 0.0, este es el valor P. Aquí no nos está diciendo el valor P, pero en cambio, lo que sí nos está diciendo es que esto es significativo, o sea, probablemente ese valor P es más pequeño a 0.05. Vean, ese es ahí. Entonces, el valor P va a ser menor a 0.005. De hecho, seguro son 0.00, como los que hemos visto. Entonces, en conclusión, ¿qué me está diciendo esta tabla? El porcentaje de hombres que va a clases sí es estadísticamente más alto que el de mujeres. O sea, hay evidencia de que los hombres van más a clases que las mujeres. Otro posible patrón de desigualdad de género. ¿Sí? Con proporciones. Entonces, como pueden ver, estas pruebas ofrecen un montón de posibilidades, ¿no? Y más aún, se pueden hacer súper rápido si los datos iniciales están bien incluidos. ¿Ya? Hay otra prueba que se llama la ANOVA, el análisis de la varianza, que bueno, no lo voy a hacer ya en toda su magnitud, sino directamente les explico para qué sirve. Esta sirve para verificar si en varios grupos, si para varios grupos, las medias son iguales o son distintas. Este es para analizar varios grupos. Me voy directo al resultado nada más de la prueba NOVA. Aquí están los detalles, e igual en las lecturas ustedes van a poder revisar con más calma de qué se trata, pero el punto es este. Ustedes pueden analizar, comparar, por ejemplo, aquí están categorías de empleo. Ya, de hecho, hagamos la prueba rápido. Entonces ustedes van, dicen analizar, en analizar, ya me acabo de olvidar, analizar, comparar medias, exacto. Es una prueba de comparación de medias también. Entonces es parecida a la prueba T. Pero aquí ustedes van a comparar medias y van a la que dice ANOVA de un factor. ¿Ya? Y en el ANOVA de un factor, aquí ven, les dice variables dependientes y factor. ¿Cuáles son las variables dependientes? Son aquellas variables en las que nos interesa ver el efecto del promedio. O sea, por ejemplo, ingreso laboral. Soy traumado con el ingreso laboral. Y en cambio, factor es la variable que me dice los grupos en los que se divide la variable. No se divide, perdón, el análisis. Por ejemplo, yo podría poner aquí sexo, sino que sexo es solo dos personas, hombre y mujer. Para eso uso una prueba T. Entonces, normalmente el ANOVA es para más grupos. Por ejemplo, estado civil. Sí, estado civil, porque estado civil no es solo soltero y casado, hay otros estados civiles. Entonces, damos clic en aceptar y la prueba NOVA, ¿ya? Es bien sencilla. La prueba NOVA me dice, si esto sale significativo, hay diferencia en las medias. O sea, es, o sea, el hecho de tener un estado civil distinto cambia mi ingreso promedio. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que la prueba T, pero para varios grupos, ¿no? Eh, Eso está explicado los detalles en las láminas, ¿sí? Pero al final, la misma idea. Comparación de grupos, en este caso de promedios, pero para más de dos casos. O sea, no es solo hombre-mujer, sino para tres o más casos. De hecho, si vamos a la variable de estado civil, van a notar que son muchos casos. O sea, estado civil, estado civil. ¿Ya? Entonces, estado civil siquiera son unos 6 casos. ¿Ya? Entonces, están 6 casos. Lo que la NOVA me está diciendo es que en estos 6 casos hay diferencias en el ingreso promedio. Alguien diría, ¿y por qué no hago por parejas? Podría comparar casado separado, casado divorciado. Ya. ¿Cuál es el problema de hacer por parejas? No es una
se sesga, el resultado se puede sesgar porque cuando tenemos más de dos comparaciones hay más variabilidad, ¿sí? Hay más incertidumbre siquiera, para simplificar la historia. Ok, entonces ese es el análisis ANOVA. Y de hecho, bueno, hay unas posibles extensiones del análisis ANOVA en donde pueden comparar variable contra variable, como es la prueba Shefe, post ANOVA. ¿Ya? Con esto casi que termino. Entonces, en esto mismo, comparar medias, ANOVA, y en la ANOVA nosotros podemos ponerles pruebas post hoc, o sea, post estimación. ¿Y qué prueba podemos ponerle aquí? A ver, déjenme ver. Sí, post hoc. Pongamos Shefe. ¿Qué es Shefe? Es una prueba que permite hacer las comparaciones uno a uno, porque caso contrario nos quedamos con que ya hay diferencias, pero no estamos muy claros de cuáles son. Pues vean aquí. Hemos hecho un análisis de ANOVA, verificamos significancia baja. Entonces siempre, si la significancia es baja, significa que las diferencias son muy altas. ¿Sí? O sea, piensen, recuerden siempre eso, ¿no? La significancia está diciendo la probabilidad, o este valor P, de encontrar un valor más extremo del que nosotros estamos observando. Si este valor es muy pequeño, significa que el dato está muy alejado. O sea, muy pequeño, de hecho, significa que estás bien alejado del cero. Por tanto, tienes tu evidencia de que el efecto que estás encontrando es significativo. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de saber interpretar esta significancia o valor P. Mientras más pequeñito, la distancia es más certera, o sea, es más probable que tu dato realmente esté indicando una diferencia. Y acá eh, tenemos, en cambio, las comparaciones. Estas son las comparaciones hechas con Shefe, en donde ustedes pueden ver que ya se compara casado con separado. ¿Cuál es la diferencia del sueldo? Vean, entre un casado y un separado, o sea, entre I menos J, el casado tiene $246 más en promedio que el separado. O sea, estar casado genera un ingreso un poco mayor. Bueno, no, un poco, bastante mayor, ¿no? O sea, quienes están separados tienden a tener un ingreso menor que los que están casados. Y es una diferencia de casi $250 y es significativa. O sea, sí hay diferencia positiva. ¿Sí? Incluso les saca los límites. Esta diferencia tal vez está entre 241 y 251, pero sí hay diferencia. Entonces vean eso. Resulta ser que estar casado tiende a generar un mayor ingreso a estar separado, divorciado, viudo, unión libre o soltero. Pero es raro, ¿no? Resulta ser que estar casado genera más ingreso que estar viudo y que estar separado. En cambio, con divorciado no hay mucha diferencia, vean, entre casado y divorciado. Habría que ver toda una teoría sociológica para explicar esto, ¿no? Pero bueno, listo. Entonces, esa es la prueba ANOVA. Y bueno, las pruebas que les he presentado hasta hace un momento son pruebas que se les llama paramétricas. Necesitan asumir normalidad y otras cosas, pero se pueden igual aplicar. También hay pruebas no paramétricas. ¿Ya? Y ahora sí, esta es la última que vemos. Ya, disculpen que hayamos visto tantas de estas cosas, pero es para que por lo menos se lleven una idea, ¿no? Y esto les pueda servir a futuro. Pues la última prueba que vamos a ver es la prueba chi cuadrado. La prueba chi cuadrado es una prueba bastante famosa, porque es una prueba para verificar si dos variables están relacionadas, pero son variables categóricas. Lo que hemos hecho antes, si se fijan, es con una variable numérica, por algún lado. Ingreso laboral sobre todo hemos estado trabajando. En cambio, esta, la chi cuadrado, es una prueba que puede servir para dos variables categóricas y para ver si entre esas dos variables categóricas existe o no existe relación, si son independientes o no. De hecho, la hipótesis nula dice, ok, entre las variables no hay relación. Y la hipótesis alternativa dice, sí hay relación. ¿Cómo se hace este test? Vamos a hacerlo muy rápido. Vamos a ver si hay relación entre el sexo y la condición de empleo. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a hacer el siguiente análisis en chi cuadrado. Aquí ya pueden verlo, análisis, tablas personalizadas. Entonces, esto es analizar, tablas, tablas personalizadas. Y en las tablas personalizadas, vamos a restablecer todas las pestañas y vamos a comparar. Queremos comparar sexo, o sea, queremos saber si el hecho de ser hombre o ser mujer afecta a nuestra condición de actividad. ¿Qué es la condición de actividad? Estar empleado, desempleado, subempleado, etc.
Entonces ponemos sexo, ponemos condición de actividad, verificamos que aquí quede recuento, ¿sí? O sea, no hacemos nada. Vamos a estadísticos de prueba y ponemos pruebas de independencia, chi cuadrado. Nivel de significancia, 5%. O sea, si me sale un valor P, o perdón, para intervalos, por ejemplo. Intervalos al 95% y cosas así. Y aceptar. Es tan rápido como eso. Entonces, vean, ¿qué es lo que nos da? Nos da una tabla. Sí, esto se les llama a veces tabla de contingencia. Es una tabla en donde ustedes ven, es parecido a la de frecuencias, pero ahora están comparando dos variables, sexo contra condición de actividad. ¿Ya? ¿Y qué es lo que hace la prueba chi cuadrado? La prueba chi cuadrado les arroja un estadístico y lo de siempre, vemos la significancia. Si la significancia te sale 000, significa que hay, que el efecto, hay un efecto. Aquí si quieren es efecto cero, hipótesis nula, ¿ya? H0, efecto cero. Y el efecto que tú encontraste, no se preocupen por ahora de la interpretación de este número, este ya es un estadístico. Les salió un efecto de 98, 51, 39, bien lejano de cero, con un valor P, de nuevo, de 0.000. Es decir, se encuentra evidencia de que el hecho de, bueno, ser hombre o ser mujer, sí afecta a tu condición de actividad. Podemos intuir, con lo que hemos visto antes, que tal vez a las mujeres les toca sufrir una condición de actividad peor que a los hombres en promedio. Entonces, si de hecho yo tenía que hacer una tesis de desigualdad de género, ya con muchos resultados de los que tenía aquí, ya hubiera podido hacer la tesis, ¿no? En fin, y bueno, hay otras pruebas. Ahí les dejo unos cuantos cuadros con otras pruebas. ¿Sí? Aquí tienen muchas otras pruebas más. Estas son las pruebas no paramétricas, o sea, aquí ustedes ya no están preguntando por un dato, están preguntando por la generalidad de toda la distribución. O sea, como aquí, ¿no? En la chicuadrada ustedes están preguntando si toda la distribución del empleo de los hombres difiere con toda la distribución de empleo de las mujeres. Y vemos que sí difiere. Significancia bien baja, o sea, distancia muy grande con respecto al caso nulo. Hay diferencia entre ser hombre y ser mujer en el empleo. Bueno, como les decía, ¿no? Aquí hay otras coeficientes, hay otras pruebas y más pruebas. Aquí hay otra prueba bien interesante que es la de Spearman y de Kendall, que son correlaciones, pero para sacarlas para variables en jerarquías. ¿Sí? Ya no lo voy a hacer, aquí están las instrucciones para hacerlo. Y tienen más pruebas y más pruebas y más pruebas. Conclusión, para ya cerrar. Eh, el análisis de los datos también depende mucho de sus preguntas de investigación. Entonces aquí hay una posible guía que sugieren Hernández Sampieri y Mendoza de según sus preguntas de investigación, qué procedimientos utilizar. ¿Ya? Esto es una posible guía, no lo tomen como, no lo tomen literal, o sea, es como una guía. Si ustedes dicen, chuta, hay tantas pruebas, ¿cuál hago? Entonces aquí ustedes tienen una guía, donde dicen, bueno, si tú tienes, por ejemplo, muestras independientes, datos nominales, quieres comparar dos grupos, tal vez te sirve una chi cuadrado, cosas así, ¿no? O te puede servir una prueba T, así. Entonces, les recomiendo que le echen un vistazo, ¿no? O sea, aquí yo traté de que estas láminas queden súper resumidas para que ustedes puedan tener esto. E igualmente, ustedes tienen otro cuadrito en donde pueden ver, igual, según el tipo de variables que ustedes tengan, cómo elegir el procedimiento, o sea, pruebas. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decir, a ver, según la variable que yo tengo y la pregunta de investigación, ¿qué prueba me conviene hacer? ¿Sí? Ok, listo. Esa es la fase 6. Y bueno, vienen fase 7 y fase 8. Fase 7, análisis adicionales. Sus tesis son de finanzas. Entonces se entiende que ustedes van a hacer análisis financieros. Todo lo que yo les he expresado en la sesión de hoy debe servirles para tratar de complementar sus análisis financieros. ¿Sí? Entonces, aquí es la parte peculiar. Ustedes deben ver la manera en la que se pueda combinar lo que hemos visto en clase con ya sus casos particulares. Vean que he tratado de resumir en estas horas todo lo que se ve en un curso de estadística. Y de esta manera espero yo que cuando ustedes necesiten algo de aquí, acudan al video y las láminas. Entonces, y después, si necesitan algo más, pueden acudir a los libros, manuales, pero al menos ya que tengan la base, ¿no? Y si quieren usar SPSS, incluso ya tienen una guía de cómo usar. Para el futuro, no para ahora. Pero su fuerte tiene que ser el análisis financiero. Entonces,
aquí viene la pregunta, ¿cómo combinar lo uno y lo otro? Y hay opciones. Pueden aplicar pruebas, por ejemplo, pueden aplicar una prueba chi cuadrado para verificar si hay relación entre, no sé, tocaría ver variables categóricas, ¿no? O, más fácil, el coeficiente de correlación de Spearman, perdón, de Pearson, para ver si costos y ventas tienen vínculo. Cosas así, ¿no? Entonces, esto ya depende de ustedes. O sea, ustedes deben tratar con lo que les he comentado hoy de encontrar cómo eso combinar con sus análisis financieros para que sea más fácil llegar a cumplir sus objetivos. Tal vez en algunos casos se aplique muy poco de lo que hemos visto, pero en otros casos tal vez se aplique bastante. ¿Sí? Incluso puede haber casos que necesiten más pruebas, más sofisticadas de lo que hay aquí. Yo les he presentado lo mínimo. Pero bueno, esos son los análisis adicionales. Y finalmente la fase 8, preparar los resultados. No se olviden que lo más importante no es la estadística, no son los datos, es contar una historia. ¿Sí? Y si hay una lección que toca llevarse de este curso, porque ya esta es nuestra última clase sincrónica, que sea eso. Traten de contar buenas historias. Eso a la final de cuentas es investigar. Investigar no es empezar a hacer datos, 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 pruebas, pruebas. No, es tratar de contar buenas historias para que la persona que les lee quede convencida de que su argumento es válido. Y por tanto, obviamente, sus objetivos se cumplen. Y por tanto, eso exige también práctica. Practiquen, escriban, saquen una y otra vez resultados, muéstrenos a la gente y traten, incluso no tengan miedo hasta de descartar. A veces uno no quiere borrar lo que sacó, pero a veces sí toca priorizar información. Ok, entonces bueno, para cerrar, en resumen, en estas láminas también les puse un resumen de todo lo que está, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen las fases y tienen el detalle, ¿ya? Para que no se pierdan, porque como es bastante material, son más de 100 láminas, tranquilamente no se pierde, entonces aquí tienen un resumen de cada uno de los temas en función ya de sus intereses. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto cerramos este video y cerramos nuestra clase. Bueno, cerramos el video.